entonces estamos aquí, vamos a compartir este conversatorio de la sesión Share de este mes de abril. Hemos decidido grabar esta primera parte de la sesión para poder compartir con ustedes sobre esta presentación que va a hacer José Javier Orellana, para poderlo conocer un poco mejor y que los demás puedan tener un mejor audio y no haya contaminación por ruido. Lo que les sugiero a todos es que se pongan mute mientras yo estoy hablando, y cuando José Javier hable, yo me voy a poner mute y el único que va a poder emitir sonido es él. De esta manera vamos a poder respaldar el audio. Lo que sí les pido para que en la grabación salgan, pues obviamente ustedes, y podamos también con esto generar una visibilidad, que nos ven, sepan quiénes somos en la comunidad Share, los empresarios que trabajamos en networking acá, que más bien el video sí lo mantengan para poder, exactamente, solamente el audio, listo. Bueno, básicamente voy a presentarlo. José Javier Orellana es socio de Peace Broker. Él está en el sector privado y ha trabajado en asesoría gerencial con McKinsey y Company, y en finanzas con Credit, Lyoness, Securities Asia, ABN AMRO y BPE Val Pacific. Además, ha sido Product Manager para Progressive Insurance, más de 300 mil millones en ventas, si no estoy mal leyendo el texto, y ha sido VP Staff del CEO mundial, COO mundial del Interpublic Group of Companies, y miembro de los directores de empresas privadas del Asesor Económico de la Cámara de la Construcción. En el sector público ha sido viceministro de Comercio Exterior para la República del Ecuador, organizador del Drawback para exportaciones y asesor del ministro de Medio Ambiente, que trajo al BLD Business Electrónicos para el hábitat de Quito y acercamiento con fondos verdes. Él es ingeniero en sistemas con doble especialidad en economía internacional, ME en ingeniería de sistemas y ciencias de la información, y tiene un MBA de la Graduate School of Business Sherbet Award. Mi querido José Javier, buenas tardes. El escenario es tuyo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación, y lo único que te pido es que no seamos tan largos en la exposición inicial para poder hacer lo más enriquecedor posible el conversatorio a través del foro y las preguntas. Muchísimas gracias. Perfecto. Por dar bienvenido. Muchas gracias, Héctor. Muy gentil. Básicamente un pequeñito aquí de la pauta. Nosotros nos dedicamos al negocio de creación de valor. Básicamente somos 3 socios con staff. Trabajamos en líneas de crecimiento orgánico e inorgánico. Inorgánico nosotros llamamos a la compra y venta de empresas. Orgánico es desarrollando nuevas líneas de negocio, y también tenemos una parte en que ayudamos a conseguir financiamiento internacional principalmente, o quizás potenciales interesados para empresas, ¿no? Voy a adelantarme un poquito, como les van a tener la presentación, voy a tratar de ir un poco más a los temas puntuales. Ya, el primer problema que hay que tomar en consideración es que ahora vamos a salir el 4 de mayo, ¿no? Pero lo más probable es que haya un rebrote o una segunda ola, ¿no? Ya ha habido el caso en Singapur, en Japón, en Wuhan, en Beijing, de segundo, tercero. Entonces, la salida va a tener que ser de tal manera que se manejen protocolos de sanidad, medidas de bioseguridad, y al mismo tiempo las expectativas de que quizás haya una segunda ola o un rebrote que paralice de nuevo el país por una semana o 2, ¿no? Entonces eso es algo a considerar no solo en la estrategia, sino en la táctica, ¿no? En las tácticas de respuesta, la resiliencia de la cadena de suministro, la capacidad de lidiar de nuevo con una desaceleración por un par de semanas para volver a ingresar, no una pauta, no. El gráfico que ustedes ven abajo es un estimado para Inglaterra hecha por el Imperial College, ¿no? Entonces no lo tomen como un estimado para el Ecuador, es más conceptual, ¿no? El problema del coronavirus es que el coronavirus se va a convertir en un modo de vida, va a reemplazar básicamente a la gripa. Es un virus que básicamente va a terminar reemplazando a la gripa, va a tener estacionalidad, la probabilidad que encontremos una cura es media, ¿no? El SIDA es un virus y no se ha encontrado una cura. Tiene alta tensión a mutar. He leído que puede estar entre 30 a 40 mutaciones actuales. Miren que aquí mismo en Ecuador hay 3 cepas, ¿no? Entonces, estratégicamente tenemos que pensar que tenemos que aprender a convivir probablemente con una serie de rebrotes, unas segundas olas, al menos si no aparece una vacuna. Y si aparece una vacuna, quizás 18 meses a 2 años, pero si no aparece una vacuna,
podría ser una manera de vivir por el resto de nuestra existencia, ¿no? Un tema muy importante es el manejo de la fase intermedia, ¿no? Ahora que saldremos el 4 de mayo, es un periodo de meses hasta que pueda haber quizás un nuevo rebrote, algún tipo de problema, ¿no? En otros países, no sé cómo vamos a hacer aquí en Ecuador, se han creado pasaportes digitales vía aplicaciones móviles, certificados de inmunidad, para permitir, por ejemplo, diferenciar los que tienen ya algún tipo de resistencia de anticuerpos versus los que no, porque los que no, aunque hay un buen porcentaje de gente que ha enfermado pero no desarrolló anticuerpos, o sea, al menos en suficiente cantidad, entonces ellos pueden volver a reenfermarse. Entonces aquí el tema es que tienes que separar a las dos poblaciones. El problema es que la flexibilidad en Ecuador es muy difícil. Entonces, por ejemplo, lo lógico sería que tú tengas un turno, por ejemplo, con la gente que ya tiene anticuerpos y otros con la gente que no los tiene. Pero el problema es que nuestra flexibilidad laboral es mínima, ¿no? Es demasiado rígido el sistema, ¿no? Esto puede durar, este es un estimado para Europa, unos 2 trimestres, ¿no? Unos 6 meses. Y la pausa, ¿no? Implica cuestiones financieras también, ¿no? Estar más preparado por si de nuevo hay que refugiarse, hacer algún tipo de aislamiento, ¿no? El nombre que se le ha dado un poquito es el tema de manejar la economía confinada, ¿no? Todos estos costos de protocolos, bioseguridad. Por ejemplo, hay muchos restaurantes que están cerrando porque en parte han hecho los cálculos que los protocolos de bioseguridad les reduciría la capacidad a la mitad. O sea, si podrían sentar 100 personas, ahora solo van a poder sentar 50. Entonces eso ya empieza a afectar también las economías de cada negocio. En algunos países se han puesto sistemas de seguimiento, Israel, escaneo de temperaturas, muchas de estas cosas terminarán implementándose, ¿no? Estos son la tercera página que estoy mostrando, sí la alcanzan a ver, ¿no? Estos son algunos comentarios de ejecutivos en distintos países que hemos entrevistado. Esta presentación, o una parecida, también la he hecho para empresas en Bogotá, a través de la Cámara de Comercio de Bogotá. El día martes fue la presentación en Bogotá. Miren, hay temas, ¿no? Y esto es todo para que ustedes tengan una sensación, ¿no? Por ejemplo, el miedo de los clientes a regresar a las tiendas. Este fue un comentario de Ecuador, que el acuerdo entre partes no asegura nada a las empresas. La incorporación de un departamento de bioseguridad dependiendo del tamaño de tu empresa, ¿no? Porque va a haber requerimientos legales que te van a pedir, ¿no? Por ejemplo, está el tema en Ecuador del IES, de si la enfermedad del coronavirus se vuelve un riesgo laboral, ¿no? Entonces son temas que hay que estar muy pendiente. Y el tema último es una cuestión que dijo Henry Kissinger recientemente, ¿no? También el tema de la inestabilidad geopolítica y de países que acarrea lidiar con temas como este, ¿no? Esta lámina la pueden leer pero básicamente lo que queremos decir es que no estábamos listos y se va a necesitar una buena inversión en salud. Y no es un tema de salud versus economía, ¿no? La gente, el paradigma realmente es que la salud es economía. O sea, el problema de este virus es que has tenido que paralizar el país, que afecta a la economía, porque somos economías de consumo, para preservar la salud de la gente. O sea, esa es tu primera respuesta, ¿no? La manera para poderlo hacer. Estas básicamente son los temas a nivel macro, ¿no? Necesitas mejoras a la salud pública y privada, mientras estás haciendo una reestructuración financiera, tanto de los consumidores, pymes y del Estado. Porque claro, ese es el segundo efecto, el económico, que mayoritariamente es por la falta de liquidez de las empresas. O sea, las empresas, llegará un momento que hay muchas empresas que van a tener que hacer intercambio, van a tener que hacer trueque, porque no hay liquidez, y esto es un problema global, ¿no? Por eso las inyecciones de liquidez en todo el mundo, ¿no? Y en el interim tienes que ir pensando la posibilidad de un rebrote, de una segunda ola, ¿no? Esa es la gran problemática. Aquí un poquito más de los temas de aplicaciones o localización, lo pueden leerlo a su placer, no es difícil de entender. Estos son estimados que tenemos para el país, ¿no? Vamos aterrizando un poco la situación en Ecuador. Los estimados van desde un -4% a un -8%, ¿no? Ahí cae Banco Mundial, Fondo Monetario, el gobierno, Barclays, distintos analistas de Ecuador, nosotros mismos como empresa. Para darles una idea, el -4% sería similar a la caída del feriado bancario, ¿no? Y durante el feriado bancario el desempleo llegó al 14%, pero claro, era otro país, había menos población, ¿no? Otra crisis que puede ser similar también fue la del oleoducto en la época del presidente Febres Cordero.
Un primer cálculo es que con un menos 4% podrían destruirse unos 200.000 empleos plenos, ¿no? El medio millón me parece muy alto, pero el 200.000 más o menos está acorde con lo que algunas personas están pensando, ¿no? Esto ya está empezando a pasar, ¿no? Ya lo ves con Confiteca, los restaurantes del Grupo de Paz, aquí en Guayaquil, en Edesa, en Quito, ya se ven empresas de muebles en Cuenca. O sea, y eso a nivel grande, ¿no? A nivel chico, muchos restaurantes, cafeterías, etcétera, ¿no? Este es un choque global. Al ser un choque global, no va a haber una subida en el alza de las materias primas, ¿no? Entonces, ya lo vemos en el caso del petróleo, del cobre, los mismos commodities, ¿no? Todos los commodities están a la baja, salvo el oro, que ya llegó a $1.700, ¿no? Y un tema para pensar, ¿no? Que también estratégicamente, y esto es del Instituto Peterson de Economía, ¿no? Y también lo dijo Kissinger, lo ha dicho mucha gente, el mismo Fondo Monetario, ¿no? Que tú puedes tener una crisis política, ¿no? Y una crisis social. Entonces esto es más o menos, y no solo aquí, puede ser a todo el mundo. Recordemos que hace unas semanas hubo asaltos en Palermo, en Italia, a tiendas, ¿no? Y Italia es un país del primer mundo y por más que Sicilia, no importa. O sea, es un tema que hay que estar muy pendiente porque esto implica costos de seguridad, etcétera, ¿no? 4 frentes principales para el Ecuador: el petrolero, minero, ¿no? Eso es un frente muy grande porque yo tuve una presentación el martes en Teleamazonas, ahí conversé, les puede pasar el link Héctor, hablo del tema petrolero. Los mercados externos, ¿no? Que no petroleros, las bananas, el camarón también están sufriendo. Justo ahora, antes de esta reunión, hubo una reunión del clúster bananero. Las remesas van a bajar. Para aquellos que estaban considerando que quizás iba a haber más remesas, es muy difícil porque nuestra diáspora está en Italia, España, Nueva York, Chicago, ciudades que han estado muy afectadas. Entonces, probablemente eso también caiga. La parte del consumo, ¿no? La economía ecuatoriana es 60% consumo y durante la cuarentena se redujo mucho la actividad, ¿no? Y el hecho que el trabajo en Ecuador es poco formal, entonces eso también crea una dinámica. Y las necesidades del gobierno. Políticamente el gobierno necesita, en Ecuador hay más o menos 500.000 de hogares que viven con menos de $300 al mes, ¿no? Y ya 1,5 millones son hogares donde hay bastante informalidad, ya se mezcla la clase pobre con la clase mediana pobre. Entonces ahí necesitas tener algún tipo de paliativo por el tema político y de manejo, ¿no? Ahora vamos un poquito por sectores, ¿no? Pero yo sé que ustedes son más de empresas y todo, entonces quiero conversar por sectores. A ver, esto lo conversé con Mavesa. Esta presentación originalmente fue a la Cámara Binacional Italiana, hace como 3 semanas atrás, ¿no? Los vehículos privados van a caer. Esto también lo he discutido con la gente de Hyundai. Yo estimo por debajo de 100.000 vehículos. Normalmente en Ecuador se venden unos 130.000 vehículos particulares, ¿no? Al año. Este año va a ser bajísimo, ¿no? Menos de 100.000, un número específico no lo puedo dar, ¿no? Equipos informáticos probablemente sí tengan un alza porque todo el mundo ha notado sus deficiencias, ¿no? Sea internet, sea necesidad de más computadoras para los niños. Recordemos que las clases, porque si hay un rebrote, volverán a ser online. Entonces, ese es un área que probablemente se desarrolle y quizás hasta haya un bono del Estado para favorecer la compra de equipos para gente de menores ingresos, ¿no? El e-commerce también, disculpen, ahí me comí una C en vez de S, esta C. Un tema de la parte de importación y exportación es la fortaleza del dólar, ¿no? Se ha incrementado su valor contra el peso colombiano, contra el rubro. Con Colombia es bastante complicado porque Colombia es un mercado que compite con nosotros en exportaciones y también tenemos un déficit comercial muy grande. Entonces la presión probablemente del gobierno va a ser a algún tipo de medida de salvaguarda cambiaria, ¿no? Y ya se siente, especialmente en la capital, se habla más de temas de la necesidad de defender la producción nacional, los textiles, etcétera. Entonces va a ser muy difícil que el gobierno resista la presión de no poner algún tipo de medida arancelaria, de estas medidas tipo salvaguardias cambiarias que son más permisibles, ¿no? Lo de las remesas ya hablé un poco, ahora vamos un ratito directo a los sectores de exportación. El tema camarón es bastante complicado porque si bien el volumen puede que se recupere en algo, el tema precio es muy difícil. Yo soy del directorio de una empresa camaronera. Ellos tienen, ahorita la demanda de China se está empezando a incrementar, pero la de Estados Unidos y Europa está cayendo. Estados Unidos y Europa consumen mucho camarón en la época del verano, especialmente en la restauración y el turismo. Y Europa es un país, la zona europea recibe muchísimos turistas en el verano, ¿no?
España creo que recibe casi 40 millones, Francia más todavía. Entonces esa parte se desaparece y competidores como la India, que es el principal proveedor de Estados Unidos, probablemente también se dirige al mercado chino. Entonces el mercado chino va a estar sobre ofertado, aunque hay una enfermedad del camarón en China que quizás nos dé una ayuda, pero por ahora no se ve. La curva de precios sigue siendo muy baja. El banano también, el banano probablemente caiga un 20-30% las exportaciones ahora en abril, mayo. Eso me lo comentó el presidente de Acorbanec, Richard Salazar. También soy del directorio de una empresa bananera, de las grandes. Entonces estoy muy al tanto. Hubo una reunión de bananeros justo horas antes, que también estaba Germán. Ha caído la demanda en muchísimos países, entonces esto va a afectar. Y también hay problemas logísticos, ¿no? Esto también dentro de la estrategia, aterrizando los problemas locales. Ellos han tenido mucho ausentismo de conductores de tractomulas, además de que han tenido problemas en Azuay y Loja para recolectar la madera para hacer los pallets. O sea, son problemas internos de Ecuador. En atún y enlatados, si bien han estado alimentando al mundo, el precio del atún bajó de 1.600 a 1.100. El problema que están teniendo es ausentismo de trabajadores en Manta. En algunas de las enlatadoras están produciendo a 55, 70%, pero una parte ligera baja de la demanda en Europa, pero también hay un gran nivel de ausentismo, ¿no? Lo parecido al tema en banano con los conductores, en el tema de Manta de las enlatadoras es en la fábrica, ¿no? El tema del cacao es un tema de precio, se bajó como $700. El precio de la tonelada métrica de cacao, obviamente Europa es un gran consumidor, Estados Unidos, y eso es inevitable, ¿no? Habría que esperar que se regrese a sus países. Con flores, pitahaya, es un problema de que no hay carga aérea. Tanto las flores como la pitahaya se transportan por vía aérea, entonces básicamente flores está como en 12-14%. Estuve como una conversación con Alejandro Martínez, presidente de Expo Flores, que indicó aquello. Pitahaya es peor, ¿no? El caso de Pitahaya es terrible, han básicamente botado la producción, ¿no? Parecido a lo que puede pasar con café, que no hay quien colecte el café, ¿no? Mango es un tema también que no está entrando a Estados Unidos. Esta es una lámina súper importante para sus estrategias. Esto es un cálculo que hizo la Universidad de las Américas, lo está rehaciendo la Superintendencia de Compañías. La superintendencia de compañías está yendo más granular, lo están dividiendo por sector económico, por región, mucho más al detalle. Y este es básicamente un cálculo de la liquidez de las empresas ecuatorianas, ¿no? Entonces, quizás el día de resistencia y venta sea un poquito exagerado, pero es una buena indicación del nivel de sufrimiento, ¿no? Entonces ya el nivel de que estamos nosotros, pues, estaremos hasta el 4 de mayo, probablemente más de la mitad de las empresas ecuatorianas van a estar con muy poca liquidez. Y ese es el gran problema, ¿no? Porque el tejido productivo se daña. Las empresas no necesariamente quiebran por insolvencia, muchas quiebran por iliquidez, la gran mayoría quiebran por iliquidez. Entonces es el gran problema nacional, ¿no? Por ejemplo, en el sector de la construcción, yo asesoro a la Cámara de la Construcción, la media de la empresa ecuatoriana, o sea, si tú agarras las microempresas, hasta la empresa más grande vinculada a la construcción, digamos, de Pepito Piguave a la Cemento Nacional, la media es 25 días de liquidez y ya tenemos más de 30 días de encierro, ¿no? Entonces esto también les queda un poquito para que vean los sectores, etcétera, y les recomiendo, no sé si ya lo publicó la Super de Compañías, quizás valga la pena que le hagan una visita al sitio web de ellos, a ver, identificar un poco quizás por sector, por geografía. La recomendación usualmente es que la economía debería reabrirse por sectores y por geografía, ¿no? Como una matriz, ¿no? Por ejemplo, la construcción es 10% del Producto Interno Bruto del Ecuador, entonces es muy importante la construcción que regrese, pero al mismo tiempo también depende de cómo manejen los protocolos, ¿no? La sugerencia que ellos están haciendo es hacerlo como las empresas petroleras, hacer campamentos. O sea, aquí mismo en Guayaquil poner un campamento para X número de trabajadores, para que trabajen 20 días seguidos y de ahí vayan a sus casas. Así evitas el tema del contacto, ¿no? De coger 2 buses de ida, 2 de regreso, que multiplique el riesgo de contagio, ¿no? Estas son un poquito de láminas gráficas para que las vean. Ya, este es un gráfico hecho por Deloitte Monitor en España, y este es la recuperación de los sectores, ¿no? Les digo que es España porque es conceptual, porque cada país tiene su propio tejido empresarial, ¿no? Pero, por ejemplo, miren lo que son las necesidades de turismo, ¿no? Que es la línea roja.
las líneas aéreas, ¿no? Ellos ven muy poca recuperación hasta casi un año en el horizonte, ¿no? Hay sectores como el alimentario, de acopio, que lo ven con una tendencia mucho mejor, ¿no? Miren que empieza muy alto durante los meses porque todo el mundo se sobreestoquea en comidas, ¿no? En medicinas, comidas, etcétera. Entonces ellos, por ejemplo, el sector de retail, de autoservicios, que es 30% de las ventas de 30% de las ventas de consumo en Ecuador, o sea, los microcomisariatos, Supermaxi, Tía, Coral, son los autoservicios, ¿no? Han subido un 25% sus ventas, que es enorme porque básicamente la gente ha comprado un mes y medio de comestibles más de lo que normalmente consumen, ¿no? Porque no están almorzando en la calle, no están cenando en la calle, quieren tener más provisiones, etcétera. Pero, por ejemplo, el sector turístico, muy difícil que se recupere. Si lo ven, es muy curva. También es una guía mental, ¿no? Yo tengo, contáctenme si quieren el research de España, yo lo tengo, entonces se los puedo pasar, no sé si lo han visto antes. También es muy conceptual, ¿no? Básicamente la decisión es un poco de sobrevivir la mayor cantidad de pymes y mantener el consumo, porque las pymes son trabajos, ¿no? Entonces aquí necesitas una serie de reformas muy complicadas, ¿no? Dado como el ambiente político en Ecuador, para no llegar a la línea base, que es la gris, sino básicamente modular la roja, ¿no? Tratar de controlar el nivel de insolvencia de las empresas pequeñas, ¿no? Aquí hay algunas sugerencias que damos nosotros. Por ejemplo, nosotros consideramos que se debería diferir el pago de contribución al Seguro Social. Esto se publicó originalmente a principios de abril, tuvimos la primera de estas reuniones, entonces quizás unas ya hayan pasado, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros sí consideramos que necesitas mucha más flexibilidad hasta por el tema sanitario. Por lo que yo les comentaba de dividir las poblaciones dentro de los que ya tienen anticuerpos y los que no tienen anticuerpos. Por ejemplo, un transporte público que con un botón rojo, una línea roja que te diga, bueno, se pueden subir los que nunca han sido contagiados, ¿no? Entonces ese es un bus solo para los no contagiados. Entonces, perdón, alguien me preguntó algo. Pero sí, es básicamente separar las poblaciones, ¿no? Pero la flexibilidad laboral es difícil, porque, por ejemplo, si tienes 300 empleados, asumamos que 60% ya han sido contagiados. Estás hablando que 180 podrían interactuar entre ellos, asumiendo que todos tengan anticuerpos, y los otros 120 tendrías que tenerlos en otro turno. Pero aquí todo ese manejo es muy, muy difícil, ¿no? Otra sugerencia que tenemos para las liquideces, por ejemplo, reformar la ley de bancarrota. El ejemplo es la de Estados Unidos, que tú puedes mantener a la empresa en marcha mientras estás renegociando con acreedores, accionistas, empleados, etcétera. E incrementar el crédito que le pueden dar a las pymes, que están normalizados a que sea solo 2 veces el patrimonio. Eso debería hacerse incrementar, porque, por ejemplo, hay empresas de software que no tienen tanto patrimonio, ¿no? El patrimonio es la cabeza de la gente, ¿no? También hemos sugerido que, por ejemplo, se permitan segundas hipotecas para gente que tiene casi pagada su casa y necesita liquidez, que, por ejemplo, esto es muy común en Estados Unidos, gente que debe 5 o 10% del valor de su vivienda, que se le permita quizás volverse a endeudar con un porcentaje más, ¿no? Volver al 50, al 40, y eso le da liquidez, ¿no? Otros temas de depreciación acelerada, eso es muy común cuando quieres incrementar la inversión, ¿no? Por temas impositarios y tributarios, incrementar la tasa de depreciación, ¿no? Pero esto básicamente es un poco más para convertirlo. Aquí ya son temas más de gobierno, que sí lo hemos tocado. Esta es una mezcla de 2 o 3 presentaciones que hemos tenido. Se los dejo para que lo puedan leer cuando tengan tiempo. En mi consideración, y yo hablo mucho con agentes financieros de afuera, va a haber un default controlado. O sea, ya negociamos para que los bonos soberanos nos permitan no pagar, bueno, que tengamos una renegociación hasta agosto, pero lo más probable es que se llegue a algún tipo de acuerdo muy parecido a lo que consiga Argentina. Entonces hay que estar pendiente de lo que esté negociando Argentina, porque probablemente nosotros pediremos algo parecido, ¿no? Yo estimo que quizás de 30 a 40 centavos es lo que reconoceremos en la deuda, y de ahí pediremos lo que se llama bonos cupón cero, que son bonos que no pagan interés, son como pagarés, ¿no? Probablemente empezar a ser pagables en 5 años. O sea, la deuda del 21 se pagaría se empezaría a pagar el 26, ¿no? Ya el gobierno le solicitó al BIES algo parecido, que le moviera la deuda como 5 años, nuevos bonos, etcétera. Porque simplemente no hay liquidez. No hay liquidez ni a nivel gubernamental ni a nivel privado, ¿no?
Y ahí podemos conversar un poco más. Aquí una lámina que sí la quiero conversar bastante con ustedes es nuestra visión de diferentes sectores, ¿no? Entonces, esto es basado en algunos reportes, ¿no? El Monitor de Deloitte, reporte de España, un reporte que quizás ustedes han visto aquí en Ecuador del Kantar Group. Kantar es una famosa compañía, bueno, es una mezcla de compañías, incluyendo algunas de Consumer Research. Una ex jefe mía, cuando estaba en Interpublic es dueña de McCann, son como 35 compañías de publicidad, es la gerente, entonces me facilitó alguna información. Ipsos China, para ver un poco lo que pasaba en Jugo Nacional, no va a ser muy problemático, ¿no? Quizás se vuelva, me salió algo de Your Internet Connections Unstable. Bueno, me dicen si no me pueden ver y cambio de guía, ¿no? Pero básicamente va a ser muy, muy difícil viajar a futuro. Probablemente Estados Unidos, Europa, Asia te pidan que vayas al aeropuerto horas antes, te hagan un examen, sin salir del aeropuerto te diga que sí, que tú no tienes coronavirus para permitirte subir al avión. No sé si me entiendan. O sea, va a ser de ese nivel que tienes que tener un tipo de funcionalidad in situ que garantice que o tienes los antivirus o no eres contagioso, y no es que vas, te tomas el examen y te vas a tu casa. No, te quedaste ahí encerrado en el aeropuerto hasta que te permitan subir al avión, ¿no? Porque todos los países van a querer protegerse de no tener rebrotes. Entonces, los viajes, más de estos viajes internacionales y que conversar con alguien que tiene propiedades en Galápagos, y Galápagos quizás tenga la ventaja de que es una cuestión muy global, ¿no? Y que si está barato, quizás alguna gente se arriesga a venir, ¿no? Pero ahí viene el tema de Ecuador. Si tú googleas Ecuador en el mundo, te van a salir unas historias de terror. Entonces, turismo internacional es muy difícil que se acerque a Ecuador con las historias que han salido, ¿no? En alemán. Mi niña se asustó porque había salido en Der Spiegel que el apocalipsis del coronavirus está en Guayaquil, Ecuador. O sea, ahora en compras, ¿no? El fenómeno en compras es que la gente ya se acostumbró a pasar más tiempo en casa, ¿no? Y va a haber un movimiento, claro, hacia comida y salud. Entonces esperamos incremento en ventas en prevención básica de salud, limpieza, cocinar en casa, pan congelado. O sea, estos fenómenos ya los estamos viendo, ¿no? No perecibles, por ejemplo, leche en polvo, porque la gente va a construir a las cenas, ¿no? La gran lección de esto es trata de estoquearte para un mes, para 15 días, cosas que puedas reusar. El fenómeno del papel higiénico, ¿no? Que hasta se vuelve chistoso, equipos informáticos. El personal care, veo que hay muchas damas y el chiste es que ahora se sabe quién es rubio y quién no es rubia, ¿no? El personal care que puedes hacer tú mismo, en tu propia casa. Hasta Yanedi Nostroza ya se le ven las raíces negras, ¿no? ¿Por qué? Porque el que te corta el pelo no va a poder venir a tu casa porque tú vas a tener miedo de que, a menos que te venga con un test. Mira, con las empleadas domésticas pasa lo mismo. La empleada doméstica, para que venga, yo le voy a hacer tomar un test. Pero ¿cómo sé yo de su manejo en el transporte público? Entonces tengo que mantener un protocolo para que ella llegue a la casa, se cambie, comprarles uniformes. O sea, es todo un sistema, porque yo no sé qué tanto ella pueda contaminarse sin querer en el transporte público, salvo que el transporte público esté diferenciado, ¿no? Entonces, personal care, alimentación, sí. Sí, perdóname que haga si le bajas un poquito tus parlantes para poderte hablar con tranquilidad. Quisiera hacer una especie de break ahí porque me acabas de decir dos cosas que interesan mucho de manera directa a socios que están conectados en este momento en línea y que justamente estábamos hablando de esto esta última semana y hace match con lo que yo les decía. El uno es los productos de salud. Tenemos un broker aquí, seguros, perdón, tenemos un broker aquí y tenemos también, dijiste, el tema capilar de peluquerías. Tenemos una persona que tiene una cadena de franquicias de peluquerías. Y servicios financieros de planificación financiera. No es exactamente el rubro, pero en el caso de Germán está en el negocio bursátil y podría de alguna manera entrar en esto que es un negocio complementario. En esos tres casos de manera específica, por ejemplo, ¿cuáles son las ideas, las oportunidades que tú ves
siendo, por ejemplo, si tú fueras el dueño de estos negocios, ¿en qué te meterías? ¿Dónde? Porque mencionaste algo que, Ya, por a ejemplo, en el ver, tema capilar, lo que va a ser la estrategia es como desarrollar un mecanismo para que la persona no se haga esto en la peluquería y se lo haga en casa. Es decir, yo escuché esto, es la segunda vez que lo escucho. La primera vez lo escuché de David Gómez, me parece que es el colombiano de Bueno, Bonito y Carito, que decía que, por ejemplo, los organizadores de eventos estaban ahora vendiendo por internet paquetes ya estructurados de 25, 50, 75 dólares, en donde te llegaba la caja a la casa y te explicaban en un video cómo armar los globos, las serpentinas y todo para decorarle a tu hijo el cumpleaños sí. sin necesidad de que la persona vaya ya como antes a hacer la decoración por ti. Entonces, Sí. yo me imagino que algo similar está pasando en el sector de los cosméticos. ¿Me puedes un poco ampliar esto, por favor? A ver, vamos un sector a la vez, ¿no? Dime un sector y te lo digo más o menos lo que estamos viendo nosotros. Vamos por el de la belleza. Podemos ir ahí Ya, y de ahí mira, en el seguimos. sector de la belleza nosotros vemos un incremento mucho y lo hemos notado en superficies grandes, en las grandes tiendas, que la preferencia, por ejemplo, en tintes ha sido por los tintes de do it yourself, que te lo hagas tú mismo en la casa, ¿no? También lo que hemos notado, y para linear un poquito los productos de belleza con los salones de belleza, por ejemplo, hay unas personas en Quito que están dando clases por YouTube de cortes de pelo. O sea, en vez de cobrarte por el corte de pelo, te están ayudando a que tú te los aprendas a cortar por ti mismo, ¿no? Pero eso implica algunos tipos de servicios, ¿no? Probablemente, es que va a depender. Por ejemplo, si tú tienes peluqueros que pueden venir a la casa y están certificados de que ya tienen inmunidad, se vuelven dorados, ¿no? Se vuelve una persona que tú no tienes problema de dejarlo entrar a tu casa y que te corten el pelo en tu casa. Pero ya, por ejemplo, ir a una superficie a cortarte el pelo, probablemente yo, si la veo muy llena, no te entro. Porque además, yo me cuidaría mucho, por ejemplo, ahí te puede abrir mucho el tema de citas. Por ejemplo, en la ciudad de Nueva York tú te puedes cortar el pelo 24 horas del día. O sea, a veces tú llegabas de viaje de madrugada y tenías una reunión en la mañana, te ibas a cortar el pelo a las 3 de la mañana, te costaba más, pero podías, y hacías la cita desde antes, ¿no? Ya registrabas como una cita médica que vas a llegar a las 3 de la mañana y hay una persona ahí que te cortaba el pelo. O sea, son modelos de negocios que tienes que ser muy flexible porque la gente, mira, en Quito, por ejemplo, versus Guayaquil, en Quito los salones de belleza abren a las 7 de la mañana. ¿Por qué? Porque mucha gente se arregla y en la función pública la gente es muy, especialmente en la sierra, es muy cuidadosa en su presencia, aquí somos más, no descuidados, pero somos más light, ¿no? En ese tema. Pero aquí en Guayaquil yo no conozco ningún sitio que te puedas cortar el pelo a las 7 de la mañana. En Quito, a 2 cuadras en la Salvador había un sitio. Bueno, todavía está ahí, ¿no? Entonces, el personal care yo creo que va a haber los productos que la gente lo haga en casa. Y luego la cuestión en salones de belleza, sí va a haber renuencia, porque por ejemplo nosotros estimamos que los centros comerciales van a tener serios problemas. No solo por los alquileres, sino también porque la gente va a tener un poco de resistencia, especialmente si hay algún tipo de rebrote o problemas, ¿no? Porque se mezclan, ¿no? Ahí es la cuestión también de la mezcla. Por ejemplo, una cadena de franquicia que nosotros asesoramos y una panadería en la sierra grande, ellos han movido mucho al modelo virtual. Entonces están vendiendo, una de ellas está vendiendo hasta el triple de lo que vendía antes, usando a las tiendas básicamente como centros de distribución. Un modelo de mermeladas que más es una amiga, que es amiga mía, por eso la ayudé en este modelo. Ella ahorita también está vendiendo el triple bajo un modelo de que en vez de tener tiendas, básicamente tiene centros de distribución. Y mucho envío, o sea, mucha combinación, ¿no? Pan artesanal con mermeladas de maní veganas. También hay una psicología del cliente, ¿no? En el caso, por ejemplo, de estas mermeladas. La gente que está en cautiverio, pero quiere comer rico, la mamá que se siente culpable de que está trabajando, pero tiene a los niños en la casa y quiere prepararle algo que tenga un mejor sabor, etcétera, ¿no? Porque va a haber renuencia de la gente a salir a consumir. O sea, mira, tarde o temprano vamos a regresar a como éramos antes, ¿no? Filadelfia murió muchísima gente en la pandemia española, pero después de unos años la gente regresó, ¿no? Regresó al cine, a los restaurantes. El problema es sobrevivir esta transición, ¿no? Pero sí va a haber cambios. O sea, ya mucha gente, el modelo de delivery no se va a ir, ¿no? La gente ya lo encuentra más cómodo, especialmente, por ejemplo, si tienes familias de la tercera edad, ¿no? Es mucho más fácil mandarles las compras por delivery
y que la empleada vaya a recibirlos o ellos mismos, etcétera, ¿no? ¿Cuál era la tercera industria? La de Germán. Mira, tú ves estudios de consumer research alrededor del mundo. Entre 90 y 98% de la población te dice, yo quiero ahorrar. O sea, esto de aquí ha dejado a la gente traumada sobre algunos temas. Primero, la necesidad de efectivo. Segundo, la necesidad de tener capacidad de gasto. O sea, mucha gente se ha encontrado que, por ejemplo, le cortaron los créditos de la tarjeta de crédito en el peor momento. O que hasta médicos se han negado a aceptar tarjetas de crédito. La preferencia por el efectivo. Entonces, esto va a ser un cambio muy fuerte. Mira, por ejemplo, el tema de los servicios de abogados. También, ¿no? La gente va a querer las gerencias, asegurarse que estén, los fideicomisos, las mismas relaciones humanas. En Wuhan se han incrementado increíblemente los divorcios. Porque claro, a lo mejor la gente estaba acostumbrada a tener sus relaciones, verse en la noche, verse en la mañana, pero ahora tienes que convivir con ese ser, como diría una exnovia mía, 24 horas al día, ¿no? Y a lo mejor esas tensiones que antes no explotaban, ahora ya explotaron. Entonces, esos son los tres sectores, ¿no? Pero es un cambio de modelo. Los centros comerciales, mira el cine. ¿Bajo qué escenario tú ves a la gente regresando al cine si no hay una vacuna para el coronavirus? Claro, ¿Ya? no. O sea, tendrías que quitarle sillas al cine, dejar una silla que tenga un círculo alrededor de 1 metro. Entonces, ¿qué te van a cobrar? $20 por ver una película solo por verla, ¿no? No, o sea, eso es muy difícil que se recupere, ¿no? Al menos en el corto plazo, ¿no? Sí, no, y sin duda lo que va a terminar pasando es que los sitios como Netflix van a comenzar a proliferar, la gente va a preferir hacer el cine en casa y más bien lo que podría despuntar son los sistemas tecnológicos para poder implementar un mejor sistema de cine en casa. O sea, te cuento algo, Héctor. Yo uso VPN de Estados Unidos, entonces yo tengo HBO Go, Disney Plus, Hulu, Amazon Prime por la cuestión del Amazon, y tengo Netflix. Y no gasto ni $20, creo, porque algunos ya valen $4. O sea, lo que tú dices ya está pasando, ¿no? En todo el mundo la gente está yendo a streaming y por eso también es que los precios de Netflix vale más que Disney. En este momento Netflix tiene un valor accionario, un valor de empresa mucho más grande que el de Disney. O sea, como un ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque los parques de Disney están cerrados. Los cruceros de Disney, después de todo lo que ha pasado en los cruceros, ¿cuál es el deseo de la gente de ir a un crucero? Hasta que no haya una vacuna contra el coronavirus. O sea, mira las pesadillas que ha pasado gente en cruceros, de que pronto están 600 personas infectadas de 2000. ¿Te imaginas esos corredores pequeños, la psicología, la psicosis, ¿no? Esa es otra área, por ejemplo, vemos en desarrollo, la necesidad de terapia psicológica. Yo doy clases en el masterado del Ecotec de finanzas. Y los empleados del Ecotec que lidian con los estudiantes, yo le recomendé a Fidel Márquez que por favor contraten terapistas, porque muchos de ellos han estado lidiando con estudiantes que han perdido familiares y han perdido el empleo. Entonces ya ellos se han vuelto medio, sin serlo, en terapistas psicológicos, por eso también te carcome adentro, ¿no? Gastas tu empatía. Pero grandes perdedores, por ejemplo, todo lo que es vehículo de transporte, DORAs, los suntuarios va a ser bastante complicado, ¿no? Hasta se ve mal, pero por ejemplo el sector de Germán, ¿no? En Wuhan, esos números que están en celeste fue el incremento que hubo de ventas después que Wuhan salió del cautiverio, del encierro, del aislamiento, de la cuarentena. Por ejemplo, todo lo que son productos de planificación financiera, ahorro, fintech, se dispararon, casi un 40%. La gente quiso bancarizarse, o sea, es un fenómeno y me imagino que en Italia pasará lo mismo, en España. La gente va a empezar a ahorrar. Y acuérdate que como la economía, un gran porcentaje es consumo, eso significa que esa parte del consumo va a restringirse, especialmente aquello que no es necesario, ¿no? ¿Tú crees que es el momento para que las casas de valores entren en una dinámica parecida al sistema de Forex? He visto aplicaciones como Libertex que sirven, por ejemplo, para poder desarrollar inversiones en bolsas sin necesidad ya de tener a tu asesor financiero o a tu broker o a tu casa de valores con una oficina y eso, sino que todo se digitalice. Mira, lo que pasa, a ver, yo trabajé en Valpacífico, entonces conozco, y Germán es muy amigo mío, no somos muy amigos. Por ejemplo, yo en Estados Unidos, en el fondo en que tengo ciertas inversiones de retail, yo tengo tarjeta de crédito contra ese fondo.
O sea, el fondo de alguna manera tiene la capacidad para darme una tarjeta de crédito a través de un banco, pero básicamente está respaldado por mis activos en el fondo. Y la tasa es bajísima, es como un back-to-back, ¿no? Aquí yo no he visto nada parecido, pero yo sí creo, pero mira, es que todo tiene, por ejemplo, y Germán me puede corregir, aquí se estaban empezando a hacer fondos inmobiliarios fibras, ¿no? Fondos inmobiliarios de renta que básicamente agarraban centros comerciales, edificios de oficinas y que te daban una renta contra ese. Por ejemplo, ahí tienes un problema. ¿Te imaginas en este momento, en Mall del Sol, Isabelita decidió no cobrar abril? Pero para darte un ejemplo, Cheesecake Factory en Estados Unidos, antes del mes de abril, le avisó a todos los lugares donde ellos alquilaban que tenían que renegociar contratos de alquiler a la baja. O sea, imagínense si Cheesecake Factory te hace eso. Aquí va a pasar algo parecido. O sea, todos los centros comerciales probablemente van a recibir notificaciones de gente que le diga, mira, a mí me tienes que bajar, renegociar el contrato. Oficinas, o sea, es un fenómeno, al menos en finca raíz, sí va a ser más fuerte, ¿no? Y eso te da también entrada a diferentes actores. Aquí el tema es mucho también de ver oportunidades. Por ejemplo, nosotros, ayer en una conversación que tuve, en una empresa fuera del Ecuador me indicó que estaba interesada, por ejemplo, en activos en Ecuador, en empresas de cierto sector, ¿no? Que estaban muy interesados, que tienen toda la liquidez del mundo y el tamaño de ellos es así, ¿no? Entonces, no pensemos que no hay interesados. En Ecuador ha entrado muchas multinacionales en muchísimos sectores. O sea, Fibeca es del grupo FEMSA, Supan es del grupo Bimbo. O sea, aquí hay mucha empresa mexicana, guatemalteca, y probablemente, aunque nuestros activos estén en dólares, que en parte los hace un poco más caros para ellos, pero la realidad es que nosotros hemos probablemente sufrido más que otros países. Entonces puede ser que los precios de valoración de muchas empresas estén a la baja. Entonces puede que estas empresas ingresen, ¿no? Por ejemplo, miren todo el desarrollo de delivery, de logística capilar, ¿no? Entregas a domicilio, entregas a pequeñas tiendas, etcétera. Ese, por ejemplo, va a ser un área que ya se ha desarrollado, o sea, explotó realmente durante esta crisis. Pero déjame avanzar un poquito más por la premura del tiempo. Esta les queda un poco y cualquier pregunta me la pueden hacer. Ahí está mi Twitter, mi teléfono, me pueden WhatsAppear, ¿no? José Javier, Sí. solamente te pido que no dejemos a los seguros en blanco, porque... No, seguros. Sí. A ver, para mi familiar Clever, los seguros van a ser una bonanza. Toda persona que no... A ver, hay gente muy rica en Ecuador que ha fallecido, que tenía su seguro en Estados Unidos, tenía contratada la aeroambulancia y no le funcionó porque no podías entrar a Estados Unidos. Entonces, va a haber un desarrollo bastante de aquí en temas hospitalarios, salud. Yo te puedo decir, por ejemplo, el Omni Hospital alcanzó a comprar respiradores, ¿no? Y unidades de cuidado intensivo, pero poco a poco yo no me sorprendería que empiece a haber un desarrollo mayor, porque ese fue el gran fracaso, ¿no? El cuello de botella era eso, y aquí en marzo 25 colapsó el sistema médico en Guayaquil. Ya no había camas en la Kennedy de cuidado intensivo, no había en el OVNI, y los hospitales públicos menos, ¿no? Mucha gente ha fallecido básicamente porque no podían ir a los hospitales. Entonces, esa área va a crecer mucho, los temas seguros. O sea, imagínate alguien que se haya enfermado del coronavirus, los gastos que ha incurrido y sin seguro médico, ¿no? ¿Sí? Si pasaste una semana en algún hospital privado, probablemente gastaste 10.000, 15.000 dólares. O sea, yo la parte de seguro de vida lo veo muy creciendo. Los temas de seguridad. En Ecuador probablemente el crimen se va a incrementar, ¿no? El desempleo está totalmente correlacionado con el crimen. Y eso es toda una línea de seguros, ¿no? Los seguros, por ejemplo, de crédito. Sí, COFACE, no sé exactamente qué esté pensando ahora, pero me imagino que COFACE va a elevar su prima. Perdón, disculpa, Héctor. Sí, en seguridad te refieres a la seguridad física, o sea, los guardias. Claro, sí. Mira, en una reunión, un grupo de emprendedores, hace como 2 semanas atrás, había una chica que se puso a llorar en la presentación porque la empresa ya daba seguridad, esto es en Quito, a las urbanizaciones. Y las urbanizaciones, claro, bajo la presión de las alícuotas, habían reducido guardias. Yo le dije, pero es sencillo, ofrece tus servicios a las compañías de transporte. Ha habido un incremento muy grande de asaltos a tractomulas que transportan en las carreteras, en la logística, ¿no? O sea, la criminalidad va a incrementarse. Yo
tengo 50 años, o sea, voy a cumplir ahora en octubre, pero básicamente en los 80s, en la Kennedy vieja te asaltaban por un par de zapatos. O sea, te veían con los famosos Reebok de la época y te paraba una moto y te sacaba una pistola y te asaltaba. Entonces, la seguridad es un negocio que va a incrementarse en todos lados. O sea, todos vimos el ataque, el robo en el muelle La Fragata, al sur de la ciudad, a estos camiones que venían con camarones, ¿no? O sea, lo que pasa es que ahorita todavía no estás lidiando con ese problema porque todos estamos encerrados. Pero en medida que la gente esté encerrada y no haya trabajo, la situación de seguridad se va a volver mucho más complicada. Yo me imagino que la gente seguro va a hacer un reajuste de primas, ¿no? Claro, José Javier, un último sector, digamos, de alguien que está en el grupo y no mencionamos porque no interactuamos mucho con ella al principio, pero está con nosotros María José. ¿Qué crees tú de los servicios de asesoría, consultoría en general y también dentro del sector de la auditoría tributaria y contable? Ya, a ver, la auditoría contable es un negocio que en Ecuador está muy echado a menos, ¿no? Yo conozco grupos grandes que venden 60, 70 millones de dólares que pagan $5,000 a su auditor. Y es chistoso porque te dicen, es que yo quiero financiamiento del exterior, de fulano, de sutano. Y lo primero que yo les digo es que tú tienes que contratar una firma auditora que sea conocida, que vengan los tipos de afuera y cuando le pregunten 3 cosas a tu gerente financiero, el ipso facto vaya y haga el reporte. Pero esa es la realidad de Ecuador. La gente considera que la auditoría es un gasto menor que no le da mucha importancia. No te digo todas las empresas, ¿no? Pero un gran porcentaje de ellos sí. Y probablemente algunos de ellos todavía piensen lo mismo después de esta crisis, ¿no? En la consultoría yo ya cerré el año, o sea, yo ya le dije a mis socios que nosotros probablemente vendamos un par más de consultorías el resto del año, pero la gente tiene otras necesidades, otras prioridades, ¿no? Y si las vendemos van a ser muy específicas. Por ejemplo, ayer tuve una conversación con una y es una materia de vida o muerte para una empresa. Entonces, claro, no están dispuestos a pagar, pero probablemente no vamos a poder cobrar lo que normalmente cobramos, ¿no? En lo tributario, sí, pero el problema es que, a ver, llevamos un mes de encierro, ya las ventas iban malas a finales de febrero. ¿Cuánta gente realmente va a tener para pagar impuesto a la renta? O sea, el tributario siempre ha sido un negocio, pero yo creo que cuando hay bonanza, cuando hay más, o sea, aquí la presión tributaria va a ser más cuando pasen las leyes. Sí, o sea, es un negocio que tiene cierta estabilidad, pero yo no le veo, yo creo que va a haber el gobierno sobreestima sus ingresos tributarios, porque yo no veo el consumo mira, los carros, el coche es la primera importación del Ecuador, ¿no? Los carros. Y yo ya te estoy diciendo que por lo menos este año no vas a vender unos 30,000 carros que pensabas vender. Imagínate la cantidad de gente que va a salir a vender su segundo carro, que ya es usado, a precio de gallina enferma, porque quieren liquidez. O sea, hay gente en Guayaquil especialmente que ya ha gastado dinero, porque se le enfermó algún pariente y tuvo que comprar el tanque de oxígeno en $2,000, más los otros gastos, ¿no? Entonces yo todavía soy reticente a pensar que, por ejemplo, allí haya un negocio, quizás evolucione distinto, ¿no? Pero seguro sí, seguridad. ¿Y qué harías tú si tuvieras un negocio de temas tributarios, de contabilidad externa? ¿Cómo le darías un giro para poderlo hacer más atractivo, para diferenciarlo? Bueno, hay bastante gente que le ha apostado al modelo de outsourcing, ¿no? De yo consolido, tengo mi staff que te hace a ti todas las cuestiones de contabilidad interna, te manejo en plataforma de software as service, de SAS, los temas de Business One, etcétera. Entonces, los materiales de digitalización de documentos, etcétera. Entonces, ese modelo quizás porque te permite aprovecharte de economías de escala, ¿no? Y tú te vuelves básicamente un gasto para las empresas. O sea, en vez de contratar un equipo contable, lo pasas como gasto porque básicamente le has hecho un outsourcing, ¿no? Pero vamos a ver, ¿no? O sea, ese sería una salida y eso ya pasa mucho en muchas empresas grandes, ¿no? Que no voy a mencionar, pero hay empresas grandes que ya han hecho mucho outsourcing de su contabilidad interna. Lo tributario, como te digo, yo creo que sí, que sigue siendo un negocio interesante porque todo el mundo le pelea al SRI, ¿no?
Pero lo que pasa es que, claro, si no vas a tener ingresos este año, entonces no vas a pagar impuesto a la renta, se vuelve como un poquito menos prioridad, ¿no? Pero déjame avanzar un ratito antes que se caiga. Está bien, dale, gracias. Oye, No hay realmente problema. nos Mira, has dado la retroalimentación individual que necesitábamos. Gracias. ya, mira, nosotros tenemos las preguntas claves, ¿no? Entonces, las voy a ir un poquito porque las pueden leer. Mira, una de ellas es la profundidad de la disrupción en tu sector. Porque no es lo mismo estar en el sector de coches que Doras. Doras son refrigeradoras, lavadoras, etcétera, ¿no? A lo mejor tú estás en un sector que se va a beneficiar, a lo mejor tú estás en el sector de alimentos o de farmacéuticos. Entonces, aquí es un poquito ver exactamente cómo esto te va a afectar a ti como sector, ¿no? Como empresa o como empresario, como inversionista. El otro es la duración de la disrupción, porque también ahí viene un tema, por ejemplo, mientras más nos estamos tardando en hacer medidas, más empresas van a tener problemas de crédito, más atrasos y algunas quebrarán, ¿no? Entonces eso también es un tema, por ejemplo, nosotros tuvimos conversaciones con una empresa que todo lo vende, tiene seguro de COFACE. No sé si ustedes conozcan lo que es COFACE, pero COFACE básicamente da seguro de crédito, entonces garantiza las cuentas por cobrar, ¿no? Pero con ellos nosotros al gerente general le tiramos una pregunta, ¿no? ¿Qué ha dicho COFACE del negocio a futuro? O sea, ¿va a seguir dando las mismas garantías a los distintos compradores de tu suministro, de tu producto? Porque a lo mejor COFACE empieza a decir, ¿sabes qué? Subo mi prima y al mismo tiempo a este no, este sí, este sí. Entonces, en algún momento esta empresa que decía, mire, a mí me garantiza COFACE todo, tiene que llegar a una conversación y decir, bueno, yo a este cliente lo mantengo y le doy yo la línea de crédito y yo corro el riesgo de crédito, o simplemente ya le empiezo a bajar las ventas porque yo me he manejado siempre pensando que si no me paga, básicamente COFACE me paga. Entonces eso también es otro tema. Nosotros, por ejemplo, ahí hay temas distintos, ¿no? Por ejemplo, va a haber deflaciones por sectores. Va a haber sectores que el poder de precio ya no existe, o sea, va a tener que salir a vender su producto mucho más barato. ¿Qué te digo? Mira la presión que hay en los colegios para que reduzcan sus pagos, sus matrículas, las universidades. O sea, ya lo estás viendo en el sector servicio. La deflación en Ecuador había deflación, pero era casi todos los bienes importados. Ahora la estás empezando a ver servicios. Por ejemplo, yo estoy seguro que donde me corto el pelo me van a cobrar menos. Ya eso va a empezar. ¿No? No me lo he cortado el pelo, pero estoy seguro porque probablemente es un sitio que me va a decir, mira, yo cobraba tanto, pero por su lealtad le voy a bajar a esto, ¿no? O sea, va a haber mucha presión en reducción de costos y eso va a afectar los márgenes, ¿no? No en todos los sectores, habrá sectores, por ejemplo, sectores que pasará lo contrario, que los márgenes se ampliarán, pero esto ya es muy específico de tu negocio, pero sí tienes que pensarlo porque, por ejemplo, hay sectores que si la disrupción sigue siendo larga, o sea, digamos salimos mayo 4, pero tenemos que regresar en julio o en agosto por un mes. Hay sectores que ese mes ya no lo van a aguantar. Entonces, es tener un poquito ese tipo de pensamiento, ¿no? El otro, y esta es la gran pregunta, ¿no? Si el retorno es en B, en U, W, I, L o el símbolo de Nike. Miren, yo no creo que va a ser en B, al menos para el Ecuador no. En otros países sí, porque básicamente han tirado todo lo que pueden. O sea, el primer mundo le va a tirar 10 millones de dólares a la economía para recuperarla. Y eso nos ayuda a nosotros porque si el gringo recibe $1,200, va a poder comprar bananas, va a poder comprar camarón, etcétera, ¿no? Al menos cuando recubre su trabajo. Pero veamos las cifras, ¿no? En Estados Unidos, en cuestión de semanas, ya hay 26 millones de desempleados. Eso es impresionante, o sea, pero esa es la magnitud. Ahora ellos le están tirando todo lo que pueden. Y eso ayudará a que el crecimiento quizás sea en una B, una U. Una U significa que vamos a estar un poquito más tiempo largo en la bajada, ¿no? La W es que está subiendo, bajando, ¿no? Que tienes una recuperación y después otra caída. La I es lo que nos pasó, por ejemplo, al principio, ¿no? Que la economía se cayó en picada. Y la L es un lento crecimiento. El de Nike es básicamente lento, pero subiendo rápido, ¿no? Y esto también varía por sectores, ¿no? Por ejemplo, el turismo es una I. Y yo no creo que el turismo se recupere en 12 meses, al menos el internacional va a tardarse, ¿no? Por más que Galápagos es muy atractivo para la gente de todo el mundo porque es un sitio destino, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo tuviera un hostal en Quito, va a ser complicado, porque, o sea, tienes las historias de la gente que se ha quedado atrapada en otros países, o sea, es complicado. Pero hay sectores, miren el delivery, cómo ha subido, ciertos restaurantes que han sabido hacer las entregas, manejar la coyuntura, ¿no?
pero esto también es muy sectorial. Yo creo que seguros, ahorro, le va a ir muy bien. O sea, si algo, a ver, cosas de la vida, ¿no? Yo tengo un seguro americano, pero si yo pudiera ahorita, renegociaría mi seguro para tener menos todavía, ¿cómo se llama? El pago inicial, ¿no? El pago que yo soy responsable. Porque de todas maneras, uno sí ha incurrido gastos. O sea, lo primero que yo voy a hacer de aquí es irme a hacer exámenes para saber si tengo el coronavirus o no, ¿no? Y eso será Tocayo, que... estamos a las órdenes, ¿ah? Yo le Ah, presento, muchas gracias. no se preocupe, Sí, para que pague mucho menos y reciba perfecto. en Ecuador. Eso es lo importante, los buenos negocios. Miren, en estrategias corporativas nosotros sugerimos 3 cosas. 2 es uno, mirar a tu cliente y mirar a tus empleados, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí tienes que tener mucha empatía. Yo he lidiado con dueños de empresas grandes que han perdido un hermano, un cuñado, un padre, que han pasado 5 o 7 días en hospitalización y que me han llamado a decir, Pepe, estuve en el infierno. O sea, y que eran ateos y ya no lo son. Como decía Voltaire, en las trincheras no hay ateos, ¿no? 5, 6, 7 días internado ahogándote por días. Viendo a la gente morir alrededor te cambia tu visión de la vida, ¿no? Y eso ha pasado tanto a nivel clientes como a nivel empleados. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en el manejo que se haga, ¿no? La empatía, la gente tiene problemas de liquidez, de empleo, cómo vas a manejar todo lo de los protocolos, ¿no? Yo vi la presentación de los bananeros, Germán también estuvo en esa presentación, ahí habló Vintimilla, del grupo Sigüenza, se llama Mauro creo que fue el que habló, pero ellos ya han estado mucho en estos temas de manejo de educar al trabajador, ¿no? Porque esto ya es permanente, al menos los próximos, hasta que haya una vacuna, entonces hay temas de higiene, pero esto ya es una sensibilidad. Y luego viene un tema que ya es la nueva estrategia, ¿no? Hay temas, por ejemplo, del cash is king, ¿no? De que tener efectivo es lo más importante, cómo tú manejas activos o pasivos, ¿no? Mucha empresa en Ecuador, para evitar impuestos, compró activos que no son dentro del core del business, ¿no? Mucha empresa tiene terrenos enormes que realmente no tienen ninguna utilidad, sino que simplemente en vez de pagar impuestos, invertir en el terreno. Hay diversificaciones sin sentido, o sea, empresas que están en una línea de negocio, pero se metieron en otra y realmente el justificativo es muy pobre, simplemente que se me ocurrió para no tener que generar utilidades, ¿no? Y esos activos probablemente algunos tendrán valor, otros quizás hayan perdido valor, ¿no? El tema de cuánto crédito le vas a dar, por ejemplo, nosotros sugerimos a las empresas grandes, yo tuve una conversación con Pablo Patiño, que es muy amigo mío y trabajó para mí, gerente de la CFN, de que ellos tienen que ayudar mucho a dar el crédito a la cadena detrás, ¿no? Por ejemplo, si tú eres proveedor de una empresa grande, que te dé alguna capacidad para que tú hagas un factoring de esa cuenta de la empresa grande, ellos llaman factoring electrónico, que básicamente da esta capacidad, porque la empresa grande tiene que pensar en su cadena de suministro, ¿no? La proporción de liquidez es muy correlacionada al tamaño de la empresa. Entonces, las microempresas casi no tienen liquidez, las empresas grandes sí. Entonces, tienen que de alguna manera ayudar a la cadena o van a perder las empresas pequeñas y medianas que son parte de los que ofrecen suministros, ¿no? Miren que Disensa recibió mucho fondo de la Cemento Nacional. Las distribuidoras de Disensa recibieron una ayuda de la Cemento Nacional porque algunas tenían problemas, ¿no? También estamos aquí un tema de, nosotros siempre recomendamos, ¿no? Que la gente, si va a decidir hacer un análisis de estrategia y hay partes que consideran que no son del core, que se puede hacer una valoración, ¿no? De ver cuál sería la mejor estrategia para desinvertir, el activo que para ti quizás no tenga valor, para otro cliente puede tener muchísimo valor, ¿no? También quizás, por ejemplo, en Quito se está empezando a dar muchas fusiones entre floricultores. ¿Por qué? Porque tú tienes un ahorro bastante grande en la escala, ¿no? En Colombia hay mucho menos floricultores que en Ecuador, aquí son 600, en Colombia no son ni 60. También, por ejemplo, servicios compartidos, ¿no? Si puedes llegar a algún tipo de acuerdo entre empresas para compartir ciertos gastos en ciertos elementos, ¿no? Es bastante importante. Quizás salirte de negocio, por ejemplo, empresas que tenían sus tractomulas, a lo mejor van a encontrar que es mucho más sencillo vender las tractomulas y pasar eso a un servicio, ¿no? Contratar un servicio de transporte logístico. Pero ahorita sí, yo creo que la gente tiene que pensar un poco fuera del cajón, ¿no?
aquí de ayudar al cliente, solo voy a dar los tips grandes porque pueden leer las intermedias, necesitan comunicarse activamente. Yo trato con los clientes que tengo más amistad de conversar un poco, dar mis pésames, ser un oído, ¿no? A veces también es un poco cansado. Yo no soy la persona más sociable del mundo, soy un nerdo, ¿no? Entonces, yo sé bien quién soy, entonces para mí es un poco cansado el tener que lidiar con muchos temas emocionales, pero es necesario, ¿no? Especialmente si uno ha tenido la buena fortuna de no sufrir pérdidas familiares, etcétera, ¿no? En lo posible, por ejemplo, va a haber este tema de renegociar deudas, cuentas por cobrar. Tenemos unas cuentas por cobrar del año pasado algunos clientes nuestros que hemos decidido rebajar 30% con tal que nos paguen en los próximos 2 o 3 meses. No hay de otra, ¿no? Es lo que hay que hacer. Cuidar a los empleados, el tema de humanizar las relaciones laborales, ¿no? Teletrabajo. Recordemos que el teletrabajo tampoco es para todo el mundo, ¿no? Es más de servicios, de la gente que es de tercer nivel, cuarto nivel de educación, y hay temas de cómo administras, ¿no? Yo estoy muy acostumbrado al teletrabajo, yo me gradué del MBA en el 99, y en McKinsey, en JP Morgan, bueno, JP Morgan trabajé en el 92-94, ya había teletrabajo en esa época, sino que lo hacías por teléfono, porque claro, son trabajos que te envían a todas partes del mundo. Credit Lyonnais Securities era en Asia, o sea, estamos en Hong Kong, íbamos a Nueva York, a Perú. Entonces estás muy acostumbrado a esto, pero la gente todavía se está acostumbrando, ¿no? Y aquí nosotros no somos muy buenos, estamos muy acostumbrados a que si yo no lo veo trabajar, no está trabajando. En otros lados se maneja mucho por objetivos, ¿no? De que cumpla ciertas metas, ciertos proyectos, etc. Entonces tiene que haber también una dinámica de los dueños de empresa, de los gerentes, de la gerencia, de pensar de esa manera, ¿no? El sitio seguro de trabajo, ¿no? Esto va a ser, especialmente si el IES considera que enfermarse coronavirus es un accidente de trabajo, va a ser algo bastante complicado, porque esto es un virus extremadamente contagioso, ¿no? Nosotros estamos, primero en este tiempo de lapso, ¿no? Mientras haces tu plan ahead, que le estamos llamando nosotros, necesitas pensar en contingencias, ¿no? Ya si te agarró mal parado el coronavirus, esta primera ola, tienes que pensar en contingencias, ¿no? Cómo manejar renegociaciones de diferimiento de pago. O sea, tienes que asumir que esto puede regresar. Entonces tienes que crear ya una hoja de ruta para manejar ese problema y bajo qué tipos de gatillos. Por ejemplo, yo me encerré mucho antes que el gobierno lo ordenó, porque yo tuve una experiencia en Asia de cuarentena, de 5 días en un aeropuerto, porque tenía fiebre. Me pusieron el aparato en el oído y tenía fiebre y me internaron. Una experiencia horrible estar en un país extranjero, en un idioma que no conoces, internado y que nadie te habla, ¿no? Viendo televisión en otro idioma que no entiendes, ¿no? Entonces yo sí, cuando vi que llegaban la gente de España, de Italia, y que no hacían nada, no los aislaban nada, me psicocié y me fui a encerrar, ¿no? El escalamiento de la crisis, bueno, aquí viene un tema, ¿no? De qué tanto se puede empeorar el tema de crédito, seguridad, liquidez, ¿no? Es complicado, o sea, aquí necesita bastante... Miren, por ejemplo, este es siempre el tema. Nosotros tenemos oficina del DePoint. Toda la gente del DePoint almuerza en el 7º piso, si no almuerzas abajo, pero tú en el 7º piso hay 50 personas. Y esos elevadores, esos corredores que van al 7º piso están llenos de gente. O sea, es un tema, ¿no? Yo voy a empezar a llevar, si es que reabrimos en mayo y me toca ir a la oficina, voy a tratar lo menos posible a la oficina, y si me toca ir, llevar mi propio almuerzo. Porque yo la oficina respondo por su salud, ¿no? Interna, ¿no? La limpieza, etcétera. Pero yo no puedo responder por un área común, ¿no? Sobre las empresas, esto es un poquito lo que en McKinsey le llamamos las 7 elementos de las empresas, ¿no? Esto tienes que, básicamente cada uno de ellos tiene su tema particular. Y esta es básicamente nuestra visión, ¿no? Esto quiero ir bastante rápido, tienes que alinear tu estrategia al nuevo normal, el alcance de la empresa, a lo mejor hay negocios que no deberías estar, y que quizás fue una apuesta razonable el año pasado y ya no lo es, tan simple como eso, ¿no? Y flexibilidad presupuestaria, ¿no? La debería tener el gobierno, deberían tener las empresas. Muchas empresas han recortado su presupuesto de publicidad, de mercadeo, otras lo han incrementado, pero tienes que tener flexibilidad, ¿no? Por ejemplo, un caso en seguros. Nosotros en Progressive Insurance solo dábamos seguro de vehículos por 6 meses. Claro, hay un costo operativo que cada 6 meses te llaman a renovar y todo, pero tú conoces el comportamiento de tu cliente. Entonces, si tu cliente había empezado a tener infracciones de tránsito, le subías la prima en la segunda, a lo mejor no se quedaba contigo, se iba a otro, ¿no? Aquí es algo parecido, aquí es un problema de que tú no sabes en este momento con certidumbre, más allá de 3 meses quizás la situación. O sea, tienes alguna idea, 2, 3 meses,
pero no sabe si esto regresa en el verano, si regresa en agosto, septiembre, si la vacuna sale en julio. Entonces hay que tener mucha flexibilidad. El consumidor se ha convertido en un cazador de marcas blancas, de precio, muy consciente de los precios. La gente sabe que le ha costado mucho estar encerrada, cero ingresos y puro gasto. Ahí hay temas, por ejemplo, de optimizar formatos, presentaciones, etc. Y la recuperación del comercio. El comercio es social, el comercio es de gente visitándose, haciendo visitas, yendo a sitios. Eso va a tomar su tiempo, ¿no? Aquí unas cositas que me bajé rápido de McKinsey, esto es en España. Las B2Bs han encontrado que no se encuentran tan contentas con el modelo de ventas usando ventas digitales, ¿no? Y en esto yo creo que va mucho el factor idiosincrático, ¿no? Las sociedades japonesas, coreanas, alemanas, el norte de Europa está más acostumbrado a un trato frío, ¿no? Aquí somos más del trato personal, y esto lo traigo a colación porque uno de mis estudiantes de la maestría de finanzas es gerente de ventas de una empresa grande de consumo, y él me hizo la misma pregunta, y le digo, no, es que realmente en este Ecuador la gente quiere, o sea, uno de mis clientes ya me pidió que 4 de mayo nos reunamos a tomar un café. O sea, ¿por qué? Porque él es un tipo muy social y claro, o sea, yo no sé si me he contagiado o no, entonces mantendré mis 2 metros de distancia, va a ser un café bastante distante, pero nosotros somos en la cultura de ventas bastante de lo personal, ¿no? El cliente, y esto también es España, y está la banderita de España, porque McKinsey es global, ¿no? Entonces tiene research de todo el planeta. Ellos han encontrado que prefieren el autoservicio digital, o sea, llenar formas digital en vez de estar hablando con otra persona. Yo uso España porque creo que somos bastante parecidos, al menos la generación joven, menores de 40 años, para mí tiene un comportamiento más parecido a España, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vas a hacer muchas actividades por digital, la capacidad digital debe ser muy independiente, o sea, fácil de usar, que la pueda llenar por ellos mismos, etc. No vas a ofrecer un servicio que requiera mucha dificultad o que necesite que la persona te haga una llamada al centro de llamadas, etc., ¿no? Pero ese es lo que se ve en España. Hay temas, ¿no? Por ejemplo, la ansiedad de velocidad, ¿no? Yo soy de estas personas que me gustan las cosas muy rápidas, muy transparentes, muy asequibles, ¿no? Por ejemplo, el SRI es lo más horrible que hay online. O sea, y conozco a gente en el gobierno, entonces cada vez que los veo, y hasta gente en el SRI, los reto de que no puede ser que sea pero tan poco user-friendly el servicio del SRI, ¿no? Electrónico, y eso es importante, o sea, nuestra cultura, que es la misma española, quiere eso, quiere velocidad, transparencia, accesibilidad, no somos la típica paciencia, ¿no? Y estos son detalles porque yo sé que muchos de los negocios se han transformado hacia la parte digital, especialmente en manejo del cliente y en las ventas. Y esto viene de Italia, esto no lo tenían para España. Esto recién me lo bajé en la última media hora o una hora que estuvimos, desde que hablamos con Héctor. Miren cómo ha bajado el tipo de consumo, ¿no? El entretenimiento de la casa se cambió online, ¿no? No es todo hacia online. La gente les quiere regresar a comprar en la tienda. O sea, por ejemplo, yo me imaginaba que no iba a salir eso, pero parece que la gente sí extraña esa experiencia, ¿no? Pero también pienso en Italia, ¿no? El italiano, no sé si cuántos de ustedes hayan estado en Italia, pero el italiano, por ejemplo, va y te huele un tomate, te huele una cebolla. O sea, la cultura de la cocina es muy intrínseca a Italia, ¿no? De cocinar fresco, que todo tenga sabor, etc. Entonces puede ser que esto sea un ambiente cultural, ¿no? Pero también tiene que ver algo mucho con Ecuador, ¿no? Nosotros también somos gente, al menos en la costa, que llenamos los centros comerciales. Entonces, esa pregunta me queda un poco abierta, ¿no? Yo asumo que la gente va a tener preocupaciones de salud, pero a lo mejor es una mentira, a lo mejor la gente sí va a ir a los centros comerciales porque esa es la experiencia del fin de semana de ellos, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? En este momento todas las experiencias no son de Ecuador, son de China, Japón, Corea del Sur, Italia recién va a abrir, Alemania, pero la cultura alemana no es para nada parecida a la nuestra, ¿no? Pero esto era como para darles ideas para que ustedes piensen. Bueno, aquí le damos un poquito la pauta de experiencia con empresas que hemos tenido y básicamente abierto a preguntas, ¿no? Sí,
Bueno, muchas gracias, José Javier. La verdad es Un que placer. ha sido realmente de mucho valor la información que has compartido. Nosotros teníamos programado de que esto dure solo 20 minutos, pero la verdad es que te dejé hablar ya casi una hora y media, No me he porque dado ni cuenta, mira. sí, porque realmente era muy interesante la información. Sabes que Diego Cueva está aquí también de la Universidad Metropolitana. ¿Cómo ves el tema de la educación, José Javier? A ver, antes de que viniera el coronavirus, la cartera vencida en los colegios y escuelas en Guayaquil era de un 20 a un 40%. Es complicado. Y esto de colegios privados, obviamente, ¿no? En las universidades, yo doy clases en el COTEC en la maestría de negocios internacionales y de finanzas. Soy bien amigo de Fidel Márquez, que me pidió que diera las clases. A ver, primer tema, el dar clases, la operatividad, ¿no? Dar clases en online es una experiencia muy distinta. En finanzas me fue muy bien, porque la gente en sí es más cuantitativa. En negocios internacionales la gente es más administrativa. Entonces se complica un poco porque no es tan fácil hacer los ejemplos, etcétera. Pero a nivel negocio, como te dije, en los colegios ya había una cartera vencida bastante grande. Lo más probable es que se incremente. Los padres tienen miedo de mandar a los hijos. Mi hermano literalmente dijo que le da lo mismo si pierden el año los hijos, pero él no los va a mandar hasta que esté seguro de la salud Yo de los igual. niños. El tema, por ejemplo, en las universidades, hay mucha gente que está llamando a pedir que le hagan algún tipo de financiamiento, algún tipo de plan, porque básicamente no tienen la capacidad económica y tienen temor de perder sus trabajos, ¿no? Entonces eso va a afectar mucho a las universidades privadas. Pero yo creo que esta es una dinámica nueva, ¿no? Y la educación pública tiene un gran problema. La mitad de la población de que va a educación pública en Ecuador no tiene acceso a Internet, sino en el teléfono. Pero no tienen la computadora con internet, o sea, eso es complicadísimo. Y se equivoca el ministerio si piensa que va a educar online en el sector público, ¿no? Ahí tendrían que ser canales, usar Ecuador TV para dar clases, etcétera, pero esto va a ser, mira, hay un chiste, un amigo mío que es profesor en Harvard Business School, compañero del MBA, dice que los estudiantes del Harvard MBA se preguntan, pues, que pagaron por Harvard MBA y van a terminar yendo a la Universidad de Phoenix. La Universidad de Phoenix es una universidad famosa en Estados Unidos que da clases online. Recuerda que ya muchos estudiantes extranjeros se fueron a sus países. Entonces están en Ecuador, en la India. Gente del Harvard MBA no está en Harvard, están en todos sus países tomando las clases online. Y en los MBAs, y te digo por experiencia propia, el MBA ante todo es un club social. O sea, tú vas a los top MBAs para tener amigos en todos lados del mundo con buenos puestos. Segundo, es un sitio de búsqueda de trabajo, ¿no? Porque el acceso que te dan los alumni para buscar trabajo es impresionante. Y de último es un centro educacional. O sea, mucha de la gente que te va a MBA tiene muy buenas experiencias de 3, 4 años en banca de inversión. O sea, no le vas a enseñar a un ex banquero de Goldman cómo ser banquero de inversión, ¿no? Pero la cuestión social es muy importante. José Entonces, Javier, ese es sí, acabas de topar un tema importante porque en el sector del networking, por ejemplo, con lo que estás diciendo, me dices que obviamente la restricción presencial pues va obviamente a generar tal vez un impacto en negocios como el nuestro. sí, Pero ¿cuál es la alternativa ahí? Porque, por ejemplo, el cambio a mí me está yendo bastante bien porque las empresas necesitan precisamente que esa interacción que está faltando, porque el ser humano es un ser social por naturaleza y necesita socializar, totalmente. lo complemente al menos hasta que el tema del aislamiento esté en virtual. Y eso está haciendo que muchas oportunidades se creen en torno a eso. ¿Cuál es tu lectura? ¿Qué piensas del tema? Mira, yo me ha tocado dar 2 clases virtual, una de gestión de riesgo, eran 38 estudiantes y ahorita estoy dando una de institucionalidad del comercio exterior. En el uno el grupo era 38, en el otro son 14. El grupo de 14 es mucho más fácil socializar, ya tenemos un WhatsApp, ya hacemos chistes, bromas, etc. El grupo de 38 por online es muy difícil de socializar. Y totalmente de acuerdo. No sé si has leído Yuval Harari Sapiens, ¿no? El ser humano es una especie social, o sea, nuestra naturaleza y la razón por la que somos la especie superior en el mundo es por ser sociales, ¿no?
tomar ideas. Entonces es distinto, depende del grupo. Yo creo que en un grupo que la gente ya se conoce es fácil activarle. Todos tenemos grupos de colegio, de amigos, etc. En un grupo heterogéneo que no nos conocemos, yo creo que la sugerencia sería ir de grupos pequeños, ¿no? Quizás subdividir el networking en grupos de 6 a 12. Y ya cuando tengas ese grupo más o menos socializado, empiezas a mezclarlo con, y tú la mitad de un grupo va al otro grupo y la mitad se une acá, ¿no? Pero ya grupos grandes es muy difícil, porque no tienes, mira, yo estuve en tus shares. Una de las grandes ventajas es con quién te sientas en la mesa, porque tú, la gente con que te sientas en la mesa, intercambias tarjetas y algún grado de conversación tienes, ¿no? Pero ese es el tema, ¿no? Crear grupos de conversación, sin que se vuelvan autoexcluyentes, ¿no? De que el grupo dice, bueno, nosotros somos los de seguros y solo hablamos entre nosotros. Porque en estos temas también es mucho reconocer lo que aprendes de otros grupos, ¿no? Por esa sería mi sugerencia, quizás crear grupos de 12 para que interactúen y después irlos mezclando, ¿no? Hacer algún tipo de lotería, los más mezclando de 3 en 3 o 6, pero porque es difícil, o sea, no, en el grupo de 38 nunca aprendí los nombres de nadie. O sea, es muy, muy difícil. O sea, fue fácil porque era algo técnico, ¿no? Análisis de riesgo es bastante más técnico que institucionalidad de comercio exterior, pero al mismo tiempo el grupo siendo tan largo no te presta los medios, el medio electrónico para poder socializar. Bueno, muchas gracias. Un placer. Entremos a las preguntas de los demás. Les pido nada más, por favor, que los que tengan alguna pregunta la puedan hacer pidiendo la palabra primero. Yo les desmuteo el micrófono y los demás se mantienen en mute para que no exista la contaminación por ruido, o la persona que primero se desmutee es la que puede preguntar, pero los demás permanecemos muteados. ¿Quién desea participar? Un favor primero? también, Héctor. Si la persona me puede decir su nombre y la industria de la que viene, para más o menos saber por dónde viene la pregunta. Con mucho gusto, encantado. Gracias. Germán, no sé si tú puedes comenzar en la ronda de comentarios, debido a que lo conoces además al invitado. Aló, ¿se me ¿Qué hubo, escucha? Germán? ¿Qué fue, hermano? ¿Cómo vas? Nada, aquí. Oye, muy buena presentación, te felicito, gracias. Sí, gracias. Es la que le pasé a Fausto también, que le dije que si quería algunas láminas se las presto sin problema. No, a ver, más la pregunta que te puedo hacer ahorita va enfocada a este 4 de mayo. Ya salimos en un programa de distanciamiento cambiando el tema de la cuarentena. Vamos a hacerlo poco a poco, todavía no definen las cuales van a ser las modalidades. Se supone que desde hoy día o más tarde hay una cadena donde va a decirla. Va a ser por horarios, va a ser por temas así. En el plan de desastre, y lo llamo desastre a aquellas empresas que no van a poder recuperarse inmediatamente, y no van a poder recuperarse, quién sabe hasta cuándo. Está el tema de alimentos, sí. Comida. La gente tiene que comer, pero la gente tenía un hábito de salir a almorzar. Tengo muchos amigos que las recomendaciones que se les dieron fue cierra ahora, liquida ahora, que tienes la capacidad de pagar y no esperes hasta más tarde porque se te va a hacer más grave el problema. Claro. Los que se quedan, y tú lo dijiste bien, los que se quedan van a quedarse en un esquema de reducción de capacidades, reducción de personal, porque, por ejemplo, un restaurante que tenía capacidad de 50 mesas va a tener que reducirla quizás a 20 o a 25, en el mejor de los casos. Pero el problema va a estar en que esa reducción implica vas a tener que reducir personal de atención y vas a tener que reducir personal de cocina, según estaba leyendo en uno de los planes, porque ya no los vas a poder tener a todos los cocineros hacinados en un mismo sitio. Tendrías que invertir en agrandar la cocina. Por lo tanto, tu producción va a disminuir. Claro. ¿Tú qué le aconsejarías a un
un medio de restaurante, por ejemplo, oye, para tratar de apuntarle a que vas a tener menor rentabilidad, mejor cierra. O prosigue y haz cambios. ¿Qué recomendarías tú? O sea, a ver, yo conozco los dos casos, ¿no? Como te dije, por ejemplo, tengo entendido que los restaurantes de Egas aquí en Guayaquil los han cerrado todos ya. Eh, Mira, ahí un tema es qué tanto te sigue siendo restaurante y qué tanto te vuelves un delivery, ¿no? Porque yo sí veo a la gente acostumbrada al tema delivery. Por ejemplo, como te decía, yo en The Point, bajar al 7º piso me lo voy a pensar, porque hay 50 personas, hasta subir al elevador me lo tengo que pensar, ¿no? O sea, la preocupación de qué tanta limpieza en el elevador, etcétera. Pero, por ejemplo, si viene pedido a domicilio, me mandan comida. Mira, una preocupación ahorita, por ejemplo, es la comida sana. Esta chica que maneja este negocio de mermeladas de mantequilla, que es muy amiga mía, yo le dije, enfatiza que tu producto es saludable. Saludable, 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 porque la primera pregunta de mis amigos afuera, cuando salió que Guayaquil era el infierno de la tierra, etcétera, era cómo estaba mi salud. O sea, porque claro, este virus ha atacado a gente que tiene problemas de salud. O sea, si te agarra aunque seas un tipo fuerte, saludable, pero te agarró un momento malo de salud, te friegas. Entonces yo creo que eso podría ser interesante, ¿no? Ciertos tipos de comida, entrega, pero es muy complicado. O sea, yo creo que también depende del tipo de comida. Mira que el Pica y Pasa trató de ir a un modelo de delivery y no le duró ni 2 semanas. Porque claro, el encierro en Guayaquil era a las 2 de la tarde y la gente, el tipo de comida de Pica y Pasa es comida de noche y de tarde. Entonces, como que pedir a las 10 de la mañana arroz con menestra y carne, como que no, ¿no? Entonces también ese es un tema. Mira, las panaderías lo que han hecho es que han ido al modelo de congelado. Yo tengo un cliente que está en Cuenca que vende mucho croissants, o sea, pan artesanal, pan de lujo, pero para que la gente lo caliente en su casa, ¿no? Aquí en Guayaquil también tengo gente que asesoramos que está haciendo algo parecido, porque también viene la presión de los hogares que mamá y papá trabajan, que la mamá está en la casa y que al menos, viste, hacer un pan artesanal rico, ponerlo en el horno a 400 grados o 300 grados por 20 minutos, ¿no? Yo me he hecho un experto en cocina, yo ya tengo YouTube, canales de comida española, italiana, no me queda de otra, ¿no? Es adaptación, o sea, este es un escenario, como Darwin dijo, el animal adaptable sobrevive. Aquí es un tema de adaptabilidad, o sea, no me quitaría nada de la cabeza, o sea, si tienes que reconvertirte a no silla, sino todo lo delivery, bueno, ese es el modelo que te vas, o sea, no, al menos en los próximos 18 meses, o si hay una vacuna, o quizás no, ninguna opción debería estar fuera de la mesa. Esa es mi recomendación, porque, por ejemplo, yo que me hagan delivery no me causa tanto. Mira, un caso en particular. Mira lo que le pasó a la panadería California. ¿Viste el riesgo reputacional de ese cabrón que fue y le ponía la mano al pan? Sí, todos lo saben lo que estoy hablando, ¿no? Claro, El tipo que tocaba el pan y todo. O sea, eso es un riesgo casi inconcebible. Le pasó a Tylenol en su época, que tuvieron que sacar todas las Tylenol del mercado americano, le pasó a KitKat por el tema del aceite de palma, pero es un riesgo de un empleado que de pronto te destruye tu reputación del pan. Muchísima gente dijo que yo no vuelvo a comprar el pan California porque vio eso, ¿no? Entonces es muy sensible. Yo diría que es caso por caso y mente abierta, ¿no? A cómo te funciona el negocio. Mira que aquí yo no veo, por ejemplo, comidas de Fridays o de Chili's prehechas. En Estados Unidos tú ves mucho, por ejemplo, Friday te vende la misma comida que ellos hacen en el restaurante, pero prehecha, o sea, que te dan instrucciones. Mete esto 5 minutos a freír, esto acá, corta las funditas, ¿no? Porque la gente todavía quiere comer rico. El problema es que si estás encerrado en tu casa no vas a poderlo hacerlo. Y yo no creo, mira, el tema, por ejemplo, de las empleadas domésticas va a ser muy debatible. Habrá hogares que sí van a permitir, hogares que dirán que no por el tema económico, por el tema salud. Esa es mi respuesta corta. ¿Tú crees que pueda ser de pronto una alternativa que regresemos nuevamente a la modalidad puertas adentro? Para evitar los Sí, riesgos. pero eso, a ver, la empleada de la casa de mis papás, yo me vine a la casa de mis papás para asegurarme la salud de ellos, porque son gente mayor. La empleada de mis padres es mayor, tiene 40 y pico de años, tiene su familia, o sea, ella no iba a quedarse a vivir acá.
Yo lo que estoy considerando es quizás algo parecido a lo que tú sugieres, pero en temas como hacen los petroleros y quieren hacer las compañías de construcción, decirle, mira, Patricia, se llama Patricia, quédate aquí 3 días en la casa, 3 o 4, te pago los 5. Pero duerme aquí todo, porque mi gran preocupación es tu ida y venida. O sea, ella toma 2 transportes públicos para llegar a la casa de mis papás y 2 de regreso. Son 4. Son 4 ocasiones en que ella puede contaminarse. Entonces, para mí sería mucho más sensible decirle, mire, vienes el lunes de mañana, te cambias de ropa aquí, dejas tu ropa afuera, se lava, usas el uniforme aquí adentro, te quedas lunes, martes, miércoles, jueves, y el viernes ya te lo tomas libre y te vas a tu casa hasta el próximo lunes. Y te pago lo mismo los 5 días. Es una opción. Pero ¿cuánta gente está en libertad de hacerlo, no? De acuerdo. Mira, ahorita, ¿te imaginas? O sea, a ver, seamos razonables. Hay gente que son empleadas domésticas que llevan un mes sin cobrar. Claro. Y que le han fiado a la tienda de la esquina probablemente $300, $400 en víveres. Claro. Claro, yo creo que la necesidad va a ser tan alta que el salario por trabajo en casa va a bajar y también creo que podríamos regresar a las puertas adentro de ley. Toda la deflación, a ver, todos los trabajos en Ecuador tendrán que ajustarse a la baja. Tú me preguntaste por consultoría, por tributario, todo el mundo le van a decir, papito, cobre menos. Así como está usted, hay otra, salvo quizás gente con trabajos muy específicos que tengan poder de precio. Pero si no, no. O sea, la economía se dirige a una deflación, eso te lo firmo ahorita. Ok. Siguiente pregunta, alguien que pueda participar y quiera participar, vamos a Javier, tratar de estar... Sí, Germán, ¿cómo estás? Solo quería decirle algo, Héctor. Sí, adelante. Esa pregunta que te hice no tiene nada que ver con el negocio de mercado de valores, pero sí con el otro negocio en el que estoy, que es el tema de desarrollo de centros comerciales y patios de comida con restaurantes. Yo lo sé, lo sé. Acuérdate que también nosotros hemos tenido otras conversaciones y es complicado, hermano. O sea, mira, hay que ver cómo son los protocolos que va a haber, pero, o sea, imagínate un centro comercial, por decir cualquiera en Guayaquil. ¿Van a poner gente a contar cuánta gente entra? Yo no lo sé. O sea, yo me paniqueo cuando voy a hacer compras y veo el supermercado, por más que hay la línea de 1 metro de distancia, etcétera, pero tú adentro ves a la gente aglomerada, ¿no? Y no sé si psicológico o somático. Yo regreso con dolores de cabeza y la garganta me duele. Un amigo mío médico me dice que no, es que ya la contaminación en Guayaquil es tan grande que todos hemos sido expuestos a algún nivel al coronavirus. No lo sé. Pero lo que sí te digo es que sí va a haber presión en ese lado. Quizás si el plaza de comida es abierta, ¿no? Y puedes mantener que bastantes mesas, distancia, pero al menos los que son bajo cubierta sí va a haber una preocupación. O sea, imagínate los elevadores. O sea, yo quiero que en cada elevador haya una persona limpiándolo constantemente. Mientras la gente, porque yo no, o sea, el problema es que no eres tú, no es la otra persona, es la persona que no cumplió los temas de limpieza y no somos una sociedad de alta salubridad. O sea, sí, estamos muy acostumbrados. O sea, esto no es Japón o Suiza, ¿no? Que la gente es casi enfermiza en el tema de salubridad, ¿no? Aquí tenemos una resistencia muy grande, nos gusta nuestra comida de la calle, los agachaditos, etcétera, pero ahora todo eso es un riesgo de salud, ¿no? Mira, te doy un caso. Para mí, mi gran test para salir no es la cuarentena, es el servicio médico. En el momento que mis amigos en los hospitales me digan que ya está mucho más abajo el uso de cuidado intensivo, ventiladores, yo ya me siento más confiado, porque por último, si me enfermo, pero me tratan, o sea, no voy a estar peleando por una cama. De acuerdo. Es que esa es la lógica, disculpen. Al menos a nuestro nivel económico-social esa es la lógica. De acuerdo. Tenemos una pregunta de parte de Clever Orellana. Si es que Clever la haces tú mismo, por favor. Primo. Sí, bueno, parece que... Se fue, no está. Ya se fue Clever. Bueno, él la dejó anotada aquí. Dice, ¿qué tipo de medidas económicas del gobierno dinamizaría la economía con mayor Perdón, Mira, el a ver, botón para quitarle el mute.
Sí, ya, va mira, orientada a una medida económica del gobierno que dinamice la economía con mayor prontitud. O sea, ¿qué debería de hacer el gobierno a como ver, gobierno? te la doy rápida. Esto de quitarle liquidez a la empresa es sangrar al cangrejo, ¿no? El cangrejo no tiene sangre. Entonces, no, o sea, yo entiendo las necesidades financieras del gobierno, ¿no? Yo creo que lo que podría hacer, por ejemplo, Colombia emitió un bono que forzó a que los bancos los compren, y ese bono lo va a implementar como garantía de crédito. Entonces va a ir a los bancos privados y decirle, ok, yo te garantizo en esta pyme 30%, 40% del crédito, etcétera. O sea, pero aquí el tema es liquidez. La liquidez es la sangre de la economía. Sin liquidez empieza la economía a caer a trueque, empieza a desacelerarse. Tú necesitas bastante liquidez y la liquidez no está allí, ¿no? Ese es el gran problema. Como lo dije anteriormente, tú puedes tener los activos, o sea, puedes tener toda la solvencia del mundo, pero la liquidez te hace quebrar. Y lo otro que yo diría es esta capacidad de renegociar por fuera. Por ejemplo, si tienes un crédito con un XYZ banco, renegociar con el sin que te cierren, o sea, si te atrasaste en los pagos, tener una medida legal como lo que es el capítulo 7 en Estados Unidos, que te permite renegociar sin cerrar a la empresa, porque la empresa puede tener el mismo hecho de su existencia como empresa en marcha, le da un valor distinto a comprar activos que no están en marcha. O sea, ese es un concepto que aquí en Ecuador nunca lo hemos manejado, ¿no? En Estados Unidos casi todas las empresas, o sea, la General Motors, la Ford, ha caído en algún momento en bancarrota, pero es renegociación, ¿no? Renegocias con los acreedores, con los empleados, con los ejecutivos, las empresas aéreas, porque la empresa en marcha vale mucho más que la empresa que no está en marcha, o sea, como activos inutilizados. Mira cuánta empresa en Ecuador, Solubel, o sea, no se recuperan porque quebraron en algún momento, el banco se quedó con activos que nunca pudo vender y quizás los arrienden, pero no es lo mismo, la empresa pierde valor. Esas serían mis dos medidas urgentes, o sea, algún tipo de manera de conseguir dinero para dar garantía. O sea, mira, y Pacífico con la CFN hacían eso. La CFN a los emprendedores les daba $300,000 de crédito y 80% de la garantía, si me acuerdo bien, lo daba la CFN. O sea, algo así necesita, pero el problema es que lo necesitabas hace 3 semanas. O sea, el problema de Ecuador es que somos súper lentos. Nos comimos febrero, ya los gringos tienen plata en sus cuentas. O sea, ya el Banco de América Chiquilla ya tengo... O sea, aquí no, aquí todo toma demasiado tiempo y cada día que pase, alguna empresa más decide cerrar. Y esos son 3, 4, 5 empleos formales que desaparecieron, ¿no? Y gente que va a pelear por el trabajo informal o venderse por menos dinero, o sea, ganar menos sueldo, ¿no? Entonces ese es el problema, nos toma mucho tiempo tomar decisiones en Ecuador. Y es la naturaleza de todo en Ecuador, ¿no? Siempre todo aquí es muy, muy lento. Muy bien, muchas gracias, José Javier. Una última pregunta, ¿quién se anima? Tal vez Lorena, Diego Cueva, tal vez si puedes participar de alguna forma. ¿Cómo estás, Diego? A mí me quedó Sí. claro, gracias. Hola Lorena, ¿cómo estás? Gracias, José Javier, realmente más bien te agradezco porque me aclaraste algunas cosas y con Héctor hemos tenido algunas conversaciones de la cual estoy súper agradecida porque siempre está tratando de apoyar a todos los miembros y eso se agradece. Entonces me estaba aclarando porque tú sabes que en este minuto los empresarios nos hemos nublado con esta situación, los empleados, los créditos. ¿Qué sector Pero estás, perdón? finalmente, justo de la belleza, la Academia de Ya. Peluquerías. Perfecto. Y te agradezco mucho porque, bueno, si bien es cierto, he escuchado atentamente toda la conferencia, pero claro, yo sí siento que todavía hay ciertos factores que nos pueden beneficiar como sociedad en el ámbito del comercio, ¿no? Claro. El tema justamente de la idiosincrasia nuestra como ecuatorianos, que necesitamos siempre estar rodeados de sociedad, hasta los negocios los hacemos a veces en el supermercado. Entonces, pienso que de cierta forma esa línea fina va a seguir funcionando en ciertos sectores socioeconómicos. Claro. De todas Mira, maneras. te doy un consejo, ¿no? Y lo quieres aceptar bien, no. Yo sí le miraría un poco qué es lo que hace, por ejemplo, Hair Cuttery en Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos hay muchas cadenas de cortarse el pelo, ¿no? Ellos en Estados Unidos consolidan mucho estos sectores, te alquilan la silla, etcétera. A lo mejor alguien sale con un modelo nuevo. Aquí yo sé que hubo
hay una empresa en Quito que te hace como booking, que tiene como un network de gente que corta el pelo, todo, que te lo hacen con una aplicación. El Líderes salió hace como 6 meses, un año. No me acuerdo el nombre de la empresa, pero ellos ya tenían como una aplicación que tenían gente que cortaba el pelo, hacía las uñas, todas estas cuestiones. Entonces tenían como un aplicativo para que la gente los contacte, ¿no? Puede ser, pero tu negocio, es que el problema sí. O sea, ahorita es un poco adivinar lo que va a pasar, ¿no? Pero sí. Es lo que yo te decía de la Pero antes, ¿verdad, Lorena? Disculpa. Sí, dame un segundo. Lorena, ¿dónde tienes tú tus salones de belleza? Nosotros estamos en centros comerciales de distintos sectores socioeconómicos. Ahora me ha sorprendido bastante la cantidad de consultas que tenemos para ya empezar a agendar citas desde el primer día, Ya. o sea, el orden, por lo menos. Consejo, pero Entonces, sí, un consejo es renegocia tus alquileres. Probablemente alquiler sea un 30% de tus costos, si no es más. Agárralo a Michelle y dale duro. Porque me imagino que estás en el Cristo Centro, en San Marino, ¿no? no, yo estoy en los de los Heller. Estoy en el grupo de Inmo Diamante. Ah, Dios mío. Pero también son de la comunidad. Sí, sí, El totalmente. Einstein. Sí, y tenemos muy buena relación. Pienso que va a ser un buen momento. Además, hemos participado muchísimo con el marketing de los centros comerciales. Entonces, Pero siempre renegocia tu hemos alquiler. funcionado muy bien. ¿Qué tipo de Totalmente. alquiler te dieron? ¿5 años con un porcentaje de las ventas? ¿Algo así? No, nosotros tenemos una concesión de 5 años. Por suerte, la terminé de pagar en uno de los locales, que es el que más se mueve y el que es el referente siempre, que es el del Scala en Cumbayá. Claro. Entonces, por suerte, Lindo sitio. sí, sí, es lindo y realmente el movimiento que tenemos es bastante bueno. Ahora, claro que las medidas de seguridad, de bioseguridad, van a ser ultra exageradas a fin de que partimos y enseguida tenemos que empezar a socializar todo Bueno, este sistema nuevo. lo que pasa es que tú estás situada en Cumbayork, Exacto. donde pagan $10 por una mantequilla de almendra. Yo he dado clases en la San Pancho y iba bastante a Quito, entonces conozco bastante Cumbayork, pero claro, el nivel socioeconómico que tú tiendes es bien alto, pero claro, la gente va a ir exagerada con las medidas de seguridad. Pero sí, yo sí creo que sí puedes tener espacio para renegociar tus alquileres. No con todos, pero... Porque todos están bajo presión y si tú estás dispuesta a aceptar condiciones de 5 años, etcétera, ¿por qué no? Sí, totalmente. En este minuto nosotros ya hemos mandado justamente las comunicaciones y Héctor también me ha asesorado en varias cosas, justamente lo que tú estás comentando, a ver cómo están haciendo. El tema del domicilio es un poco delicado porque lamentablemente no se siguen las condiciones sociales también por ese lado, empieza el serrucho por abajo también, tomar directamente el teléfono del empleado y tus costos de esta gente las tengo con sueldo, con IES, entonces es propio, ¿no? De la persona que va a peluquería, no, si tú me vas a atender, entonces déjame tu teléfono y ya te contacto directamente. Y ahí Claro. se muere nuestro negocio. Pero de todas maneras hay que empezar a considerar, mi idea es probar este tiempo. Tengo clarísimo que puede caer nuevamente por un rebrote, pero de todas maneras pienso que la mejor forma es estar atenta a los nuevos cambios. De todas maneras, los centros comerciales de Cholem son súper cuidadosos con todo esto. Tengo entendido que ya tienen inclusive los túneles en las entradas. Entonces, Eso, todo lo que va a ser impacto, sí, yo sé. Ahorita hay que esperar o sea, a ver cómo se también, en ¿no? tu negocio, a ver, sí, creo que tengo un negocio que es parecido al tuyo, pero no es la misma línea. Yo creo que ahí el problema es reputacional, porque tú, como tu clientela es el top, ¿no? La gente que va al Rancho San Francisco, etcétera, tú no puedes permitir ninguna pérdida reputacional. O sea, si alguien dice, si alguno de tus empleados enferma a alguien, ahí hasta ahí llegó tu negocio. O Sí, sea, ese es para mí, mi estimado, tu peor riesgo, ¿no? totalmente, totalmente. Es una de las cosas que justo hablamos con Héctor y que me he eximido de hacer algunas actividades que están haciendo. Por ejemplo, el mismo que tú estuviste hablando, que es Barbershop, pero Barbershop, en cambio, Barber House me parece que se llama. Él asesora en línea, te cobra un valor y te asesora en línea cómo cortar el cabello a los hombres. Y el tema de otras peluquerías pequeñas,
te mando el color y todo. Entonces yo finalmente me eximí un poco de eso porque es delicado. Para mí es súper importante la reputación. Imagínate que si para las mujeres, la billetera de las mujeres es el cabello. Entonces, si a la mujer Perdona. dejas el cabello, la A billetera, ver, ¿cómo, el cómo? ego de la mujer va en el cabello. Yo pensé que era la El ego de cartera, las pero dale. para algunas, créeme que la mayoría es del cabello. Ya. Y si tú haces algún daño en ese cabello, créeme que tu reputación se va al suelo. No, Entonces aquí dije, yo veo el tema salud, ¿no? sí, O sí, sea, tienes que totalmente. hacer, sí, el tema de salud es complicado, pero es que tu clientela es como los Delicado. restaurantes caros, ¿no? El JW, o sea, hay una clientela que ellos no va a desaparecer. Eh, pero la ventaja que puedes tener tú, por ejemplo, tú puedes salir muy afortunada de este negocio, porque probablemente sí tengas muñequeo para bajar tus alquileres. Y yo dudo que, o sea, mi concepto, a cierto nivel económico, la gente va a preferir seguridad. Entonces yo prefiero ir a cortarme el pelo donde sé que no me voy a enfermar. Voy a ir al restaurante que sé que no me voy a enfermar. O sea, la gente va a tener el cerebro, especialmente aquí en Guayaquil, ustedes no lo han vivido tan dramáticamente. Aquí casi no conozco a nadie que no haya perdido algún tipo, o sea, no tengo un amigo que ha perdido un familiar, o sea, aquí se ha escuchado muchas historias. Entonces aquí el temor yo creo que va a ser más fuerte que al menos que en Quito al principio, salvo que en Quito haya también problemas en el futuro, ¿no? Sí, y realmente pienso que por ese lado Quito está un poco más tranquilo, porque si bien es cierto, hay bastantes casos, pero sabemos en dónde están enraizados, que es en el sur de Quito, gente que tuvo que salir al mercado. Hay sectores específicos que realmente se ha concentrado justamente en el contagio del virus. Pero de todas maneras, es una apuesta lo que vamos a tener apenas volvamos a trabajar, ¿no? Claro. No es una realidad, o sea, vas a empezar con prueba, error, lo que me funciona, pero lo que sí, al menos de confianza al cliente, mientras vea el aparataje y te vea cubierto todo, manos, la cuestión del frente, pienso que va a ser un poco más sensible y el cliente lo va a ver. Mira, Claro. tengo una ventaja en comparación de otros locales y es que tengo subsuelo. Entonces, subsuelo, el cliente llega, estaciona, entra, sale. No tiene que entrar al tumulto del centro comercial. Entonces, y eso de un comienzo fue pensado. Siempre pensé, yo quiero subsuelo. Me creían loca porque me decían, pero ¿cómo vas a querer subsuelo? Todo el mundo quiere estar visible. Yo decía, no, porque el cliente cada vez es más práctico. Sí. Entonces, procura ingresar, me corto, me da no sé qué, la mujer llega con el moño, sin maquillaje, los lentes gigantescos y Una sale. amiga mía, Susana Menéndez, creo que es cliente tuya, la esposa de Mauricio Martínez. Porque ahora ya me acuerdo que una vez en un carro entramos a un subsuelo y ella se quedó ahí para entrar a cortarse el pelo. Sí, esa es. Y Dale, es pues, la no sé si cosa. ya creo ya estamos un poquito alargados, ¿no? Sí, Pero muchas Adelante. sí, sí. gracias. Estamos Gracias a ya ti. sobre la hora. Bueno, muchísimas gracias, José Javier. Me parece que Un Diego placer. quería hacer un último comentario. Dale, Diego, dale. Si le damos 2 minutos y con eso terminamos. No, no hay problema. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Sí. Bueno, sabes que nosotros estamos en el tema de universidad, ¿no? Universidad particular, autofinanciada. ¿Cuál de ellas? Y en la metropolitana. Ya. Trabajamos en Quito, Guayaquil y Machala. Pero bueno, nosotros ya nos habíamos adelantado hace poco, ya un poco más de un año, con el tema de los primeros proyectos de educación en línea, virtual. No fue dramático pasarme a la virtualidad, fue bastante fácil en realidad con esta emergencia. ¿Qué me viene ahora preocupando? Que a pesar de que la educación en línea va a ser una de las industrias que se va a mover más, o tal vez se vislumbra crecimiento, según lo que he visto en algunos estudios, estoy viendo que al menos en publicidad, en redes sociales o publicidad directa que te llega a correos electrónicos, está entrando un montón de universidades extranjeras, las propias nacionales están haciendo una oferta muy parecida y veo que se están bajando por precios, pero terriblemente. Entonces, eso me tiene como un poco consternado porque no sé cómo se irá a mover eso. Ya, Porque perdona. imagínate de ganar $100, o sea, de cobrar tal vez un curso de $100, ahora hace un curso de 20. Mira, déjame, porque doy clases, no es lo que me dedico, pero me gusta porque me mantiene al día, ¿no? Tú Ajá, tienes dos problemas. Uno, al menos en Guayaquil, ha bajado muchísimo los estudiantes, sí, porque
ese plus que ganabas con una maestría se ha reducido. Salvo en el sector público que se vuelve por la tabla, se vuelve casi una necesidad tener cuarto nivel, etc. Y eso hay que ver cómo se mantiene, ¿no? Porque probablemente haya cambios en el sector público también. La presencia de universidades extranjeras, que creo que el CNESI ya les permite las maestrías, todo. Entonces tú estás en un sector con alta competitividad, ¿no? Sí. Y yo creo que va a haber, a diferencia, y justo tuve esta conversación antes, en Estados Unidos, por ejemplo, cuando tú aplicas un MBA, lo primero que te fijas es salario que la gente gana saliendo del MBA y cuánta gente va a trabajar en los primeros meses, o sea, cuánta gente tiene oferta de trabajo 2, 3 meses después de graduados y a dónde van a trabajar, si van a Wall Street, a consultoría, a dónde es que, mercadeo, o sea, hay mucha especialización, o sea, tú estudias mercadeo, tú vas a Kellogg, a Duke. Y eso yo creo que va a también empezar a pasar aquí, ¿no? Que básicamente va a ser el servicio de carrera que va a pesar mucho. O sea, porque al final del día la gente sí quiere aprender un poco más, pero también viene el impulso de a dónde llego con esta educación, ¿no? Y la educación ya no es barata en Ecuador. O sea, yo estudié en la Universidad de Virginia, que para un residente del estado de Virginia cuesta menos que la San Pancho y menos que la UES. Entonces, los niveles y las maestrías son caras, etcétera. Entonces, yo creo que aquí viene un tema de que tu servicio, lo que decía Lorena, ¿no? La percepción de la calidad del servicio, ¿no? A mí lo primero que me enseñaron en Estados Unidos en calidad de servicio es que es la expectativa del consumidor versus su percepción. Entonces, si mi expectativa es que va a haber mucha clientela, que todo va a ser fino, que me van a servir el cafecito en tazas finas, que todo el mundo va a ser nice, que todo el mundo va a estar súper con seguridad, yo creo que sí vale la pena ese diferencial de precio, porque esa es mi expectativa de un sitio de estos, ¿no? Lo mismo con la educación. Yo creo que en educación va a haber mucho utilitarianismo. La gente va a decir, ya, yo quiero saber a dónde van los graduados y cuánto se le mejoró el sueldo. Y eso es muy difícil. O sea, aquí en Ecuador nunca creo que se ha hecho. O sea, quien hace eso un poco son los colegios. Por ejemplo, el menor en Quito, yo me acuerdo, hace unos 2 años me invitó Gándara a dar una, no Gándara, Mauricio Gándara, no sé, Santiago, no es Gándara, es Cagotena. Me invitó a dar una cuestión en la San Pancho, unos 3 años atrás. Y yo por ahí, en casualidad, me pasaron una hoja y ahí te decía los graduados del menor a dónde iban a estudiar universidad. Y yo me sorprendí porque eso no había en mi época de colegio. Yo estudié parte de la primaria en Quito y el resto aquí en Guayaquil. Pero en los colegios no te hablaban de que mandaban estudiantes a MIT, Harvard, o sea, no había eso, ¿no? Entonces, claro, eso a nivel colegio ya se convirtió en una realidad, al menos en los más caros, ¿no? Y yo creo que eso va a pasar mucho. O sea, la gente va a querer saber, o sea, yo estudié esto y a dónde me llevó el estudiar esto. O sea, cuál es la historia, y lo otro que lo puedes ver por las universidades americanas, el alumni, ¿no? Te puedo decir que, por ejemplo, McKinsey, JP Morgan, Credit Lyonnais un poco menos, porque ahora es propiedad de los chinos, antes era un banco francés. O sea, Credit Lyonnais Securitization. Ellos te venden mucho la red de network. O sea, lo que hace Héctor. McKinsey te hace 4 fiestas al año en distintas partes, o sea, te hace 4 fiestas cada oficina en distintas partes del mundo que invita a la gente que trabajó allí en una época. O sea, este año no, porque obviamente el coronavirus, y te hacen en buenos restaurantes en Nueva York, Miami, Bogotá. Entonces, tú nunca dejas McKinsey. Tienen una página web espectacular que te llaman. Me han llamado a mí 2 personas que trabajan en banca de inversión, que son ex McKinsey, que nunca los he tratado en mi vida, a hablar sobre Ecuador, del tema de la pandemia, el tema de los bonos. Y claro, tú le das 20 minutos de tu tiempo porque en algún momento te puede servir. Entonces, el hecho del networking como un valor, ¿no? Si tú ves los MBAs americanos, te señalan de la importancia del alumni network, ¿no? Aquí nunca, o sea, se lo ha valorado más desde el aspecto social, ¿no? De que yo voy a tal lugar porque ahí va la high class, ¿no? La alta sociedad, la Academia Cotopaxi en Quito, o sea, la Condamine, el alemán, sección internacional del americano, el ecuatoriano suizo, pero no en el tema de alumni como profesionales, ¿no? En otros lados sí hay esa cuestión y muy, o sea, tú no abandonas estas empresas te mandan invitaciones, te mandan research, no te abandonan, es impresionante. O sea, es una de las cosas que yo ya casi en mis 50 años me ha impresionado más de cómo no te abandonan. Y, ¿qué te digo? O sea, hay gente que me ha contactado, por ejemplo, estaba en Progressive Insurance para hablar del sector seguros en Florida. Y claro, después te mandan una botella por Amazon a regalar de vino, todo, pero
gente que jamás en mi vida he tratado. O sea, solamente que tuvimos la misma experiencia estudiantil o de trabajo. Mira, eso aquí no lo ves, eso es un área que nadie te la ha desarrollado. Estamos Pero eso haciendo implica un justamente costo. en este momento con Diego. ¿Cómo? Claro, pero no a nivel institucional. Justo en la tarde me mandaste Sí, eso. claro. Sí, es verdad. ¿Perdón? La estamos Ah, ustedes Justo en están... la tarde. en este momento armando con Escucha Diego. lejos, Héctor. Sí, ahí tal vez. Ahí. Claro, o sea, es un servicio porque mira que, por ejemplo, las grandes escuelas te tienen un servicio, mira, las compañías, cuando tú sales de una empresa y McKinsey no es que tú sales, te piden que salgas, tienen una política muy brutal de 10% de los que contratan los van sacando por año. Entonces, si llegas a 6 años, llegas a socio y ganas millones, pero yo no llegué tan lejos, llegué a Engagement Manager, pero ellos cuando te dicen, sabes que hasta aquí llegaste, ellos van y te dan empresas que te ayuden a conseguir otro trabajo. Y los socios mismos llaman a empresas, a los CEOs de empresas grandes, a decir, mira, este es un buen elemento, sino que, por ejemplo, en mi caso, yo no podía conseguir negocio. Porque, claro, en consultoría, al principio es que tú hagas los proyectos, análisis, manejes gente, etcétera, pero ya al nivel más alto, tú tienes que vender proyectos. Y es muy difícil para un ecuatoriano vender 3, 5 millones de dólares de proyectos de consultoría. No es lo mismo que un mexicano de Monterrey que es amigo de Lorenzo Zambrano de Cemex o de Bimbo. Aquí muy pocas empresas te pueden pagar una asesoría de McKinsey. Aquí nomás está haciendo Pichinchi y Pacífico, creo. No sé si han hecho antes, pero cobran millones de dólares, ¿no? Entonces, en mi época, hace 20 años, era mucho más difícil. Entonces, ese es un problema, ¿no? Pero mira el servicio, o sea, ellos no es que, sino que te dan una transición, te permiten usar las oficinas, los teléfonos, porque no, ellos saben que tú eres un activo valioso. Y te van dando información, mira, las 3 láminas que usé al final de la presentación, las 4 son de McKinsey. Y yo tengo acceso a muchísima información de ellos todavía. Claro. O sea, esa es una parte. Por ejemplo, de Lorena, a lo mejor algún tipo de servicio adicional. O sea, ese es tu diferenciador. Porque de ahí, ¿qué te puedo decir? O sea, mientras más las clases son online, yo he tomado cursos de Coursera y he tenido profesores de Harvard, de Stanford, y sí es divertido, ¿no? O sea, pero tú no vas a, o sea, no vas a competir contra ese nombre, ¿no? De tener el certificado que dice Stanford, ¿no? Claro. Entonces tú tienes que tener algo y muy local, o sea, ferias de carreras, ahí tienes que un poco fuera de la caja de pensar, ¿no? Sí. Sí, ahí Dele, tengo que buscar un caballeros, diferenciador. tengo que ir a cocinarme mi cena. No, tranquilo. Que tengas una buena noche y un buen provecho. Igualmente. Muchísimo gusto a todos por estar conectados. Vamos a subir esta transmisión. Gracias. Ojalá podamos Un compartirla. placer. Les mando un fuerte abrazo y hasta la próxima sesión. Que estén bien. Hasta luego, gracias. Chao, chao. Chao, Chao, chao. gracias. Chao.